Hoy arrancamos melanco, ¿verdad? Muy buen día, muy buen día. Desde Radio Mitre que te sigo. Andy, dale. Vamos para adelante. Hermoso el nuevo formato. Matías desde Garopaba, Brasil, los quiero. Buen día, perros. Buen miércoles para todos. Lizzy, te quiero. Eve también. Abrazo a todos. Vamos, perros. Dale que es miércoles, ya estamos a mitad de semana. Buen día para toda la banda. Y yo vas a ver. Dame su beso. Y ya vas a ver. Dame su beso. Basta de querer manotearle las cosas a Evelyn. Cansada, me tiene podrida esta mujer. Ay, no tenemos nadie que salude. ¿Qué vamos Para mí no hay que hacer? saludar. Poné un tema. Para mí no hay que saludar y listo, ya está. Nos quedamos en silencio. Ah, Saludos. sí. Hasta la una. ¡Ando! Eh. ¡Aves! Hola, buen día, ¿cómo andas? Está estacionando, Lizzy, basta. Ya está, ya va a llegar, no pasa nada. ¿Cómo están, chicas? Muy Buenos bien, días. por suerte. Muy ¿Qué estás abriendo? ¿Vos estás contenta. luchando contra una caja? Ay, me acabo de Hoy que romper tengo un toda, ya temor. no la puedo devolver ahora. ¿Qué es? Sí, es un juguete. Ay, ¿sexual? ¿Te compraste un juguete? No es un ¿Y te juguete parece que este es el sexual. momento adecuado para...? No, en realidad estaba esperando la apertura, pensé que iba a ser mucho más fácil abrirla. Ay, pero- chicos, tengo un tema. Ayer vi una serie que estoy fascinada, espectacular. Me tuvo atrapada. ¿Qué viste? Vi 2 capítulos. Es un montón. Es un montón para mí. De concentración. Hay de concentración. Bueno, Andy ve 5 minutos, no pasa nada. Me encantó. Estamos viste? acostumbrados a menos. Pero quería que venga Lamis porque nunca veo, nunca tengo nada para contar. Ay, entonces no lo cuentes. Bueno, lo voy a contar después. Contamos tu tema. Yo me levanté cantando hasta que me ¡No olvides. olvides! Voy a amarte tanto. Y llegué cantando eso y al rato Sol estaba como fuego y me miré y me dice, me la pegaste. Y No. yo no sé por qué me levanté cantando Luis Miguel. ¿No les pasa que a veces uno empieza, por ejemplo, a cantar con el pensamiento y otra persona te Ay, sigue? Zucca, gracias. No, Sí. jamás. No, para mí lo Yo cantaste estoy antes. cero conectado mentalmente con otras personas, ¿no? Ay, te juro que me pasó un montón de veces. A veces con amigos más, por ejemplo, con la Floppy, un beso al cielo, o donde esté, donde entre. ¿Entendés que, El cielo seguro. que, por ejemplo, yo estaba pensando en algo y ella lo hacía? O al revés. Bueno, al revés. ¿No será que lo tanto. gritabas? Yo Ay, decía, por qué ganas de ejemplo, tomar un té. claro, yo decía, ¡Quiero puré de tomar un- papa! Yo decía, tomar un parecía yo puré de té. papa. ¡Ay, me leíste la mente! No, nene, me refiero de verdad. No se tomen todo a la chacota. ¿Se llama posta simbiosis eso? ¿Posta te pasaba? Sí, te juro. Dicen que a los gemelos les pasa, ¿no? Como que Ay, pero yo que no están en sé. lugares distintos y que uno está pensando una cosa y el otro piensa en lo mismo, o que uno sufre y al otro, le duele A o mí cosas así. no le pasa mucho. Con mi viejo me pasa mucho que cuando estoy pensando en él, me llama. Y de golpe a mí se me ocurre llamarlo y me dice, estaba pensando justo en vos. Ay, yo siempre pienso que es mentira cuando me dicen eso. Porque también. siempre que le mando un mensaje a alguien que hace un montón, sobre todo desde que estamos con el pastor Andy, que nos manda a hacer esas tareas de reamigarnos con nuestro pasado. Entonces le mando y dice, estuve pensando en vos toda la semana. Yo digo, dale, justo. Dale. Sí, recién sabés que hablaba de vos con mi pareja. Sí, raro, no creo que pase. Estoy un poco indignado con. Me mandó una nota más temprano. Hola, cuando dije. ¡Ami! No podíamos saludar. No sabemos cómo hacerlo sin vos. ¡No! Te dije las que no manos juegues llenas. al barro. Tenés que hacer algo con la Te va cadena de la esa mañana. bicicleta, urgente. La cadena de esa bicicleta está mal, maestro. Esas notas, viste, de. Qué groso que es Jeff Bezos, el de Amazon. Sí. Nos manda una nota solillera a la mañana que dice las 2 preguntas que Jeff Bezos le hizo a una experta de Silicon Valley antes de contratarla en Amazon. Y vos ya sabés Ay, que se qué viene una nota pesado. medio chamu. Sí. Ya la sabés. Clickbait. Primero les voy a dejar un tip para los que lean estas notas, porque yo aparte yo no puedo dejar de leerlas, después me indigno, pero no puedo dejar de leerlas. ¿Qué palabra? No, el tip es, pasan al tercer párrafo recién. Ok. O sea, la pregunta no va a estar hasta el tercer párrafo. No. ¿Por qué? No. Porque los algoritmos de Google, para registrar como que estuviste en ese link y tomártelo como estadística, digamos, como esta persona leyó esta nota, Sí. necesita que estés un tiempito adentro de la Ah. nota. No, que si entras y salís no te lo Por toma. eso cada vez que hay una crónica tarda, pero te decís, dale, flaco, dale. No, La data no, del no. título viene 3 párrafos después, porque Ok. necesitan que te hagas ese tiempo adentro para que el algoritmo registre como que la leíste, Malísimo. la nota. Sí, malísimo. Y si el título dice una palabra como la impresionante o la increíble. La increíble está en el párrafo 4 o 5. Ok. Sí, o sea, si lo que fuiste a buscar la nota es eso, Bien. párrafo 4 o 5. En los primeros tenés quién es la mina esta experta de Silicon Valley, por qué es conocido Jeff Bezos, qué empresa fundó, zarazas. Ok.
Y después tenés las preguntas, efectivamente, que le hace. Preguntas de entrevista laboral, Sí. 2 preguntas que le hace Jeff Bezos a una mina a la cual va a contratar para un puesto de mucha confianza de él. Hay una que es... No. Que la segunda, que es tipo de las que le gusta contestar a Evelyn, Ay, no, Dios que es ¿cuál es tu motivación para trabajar acá? No. Ay, me encanta. Que como, bueno, es ahí. Nunca voy a trabajar con vos, Ahí Jeffrey se supone Bezos. que ves si sos una persona ambiciosa y con no sé qué. Y, Ok. todo eso. Y la otra es, le dice, quiero que calcule la cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Seattle. Ponele Buenos Aires, vamos a hacerlo con Buenos Aires. Sí. Te sentás enfrente de un ¿Qué es megapope paneles? tecnológico acá. Quiero que calcules, Lizzy, la cantidad de paneles de vidrio en Buenos Aires. ¿Y qué es paneles? Incluye ventanas, incluye ventanas de Ventanas casas, de lugares de laburo, incluye autos, de de todos los vehículos. edificios que ves en la calle, de autos, de colectivos. Para mí hay... La cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿en la ciudad de Buenos Aires o toda la Argentina? No, la ciudad de Buenos Aires, te estoy diciendo. dice. No me ganes tiempo. O sea, Jeff Bezos ya te pegó una patada en el culo. Ay, no, pero no sé si la ciudad de Buenos Aires es la Argentina o la capital. Me quedaría Sí, horas hablando entrevistándote tiempo. laboralmente. Porque yo pensaba, Lamentablemente, para mí hay como no tenemos más 80 millones. Bueno, tira un número. La cuestión, Sarasa, y les ahorro el clic de la nota para que ya lo tengan favor. leída y lo puedan comentar en asados. Lo que quiere el chabón es ver cómo vos analizás un problema muy grande y muy difícil y lo descomponés en tareas más pequeñas y lo ordenás. Entonces la mina lo que hizo fue calcular, bueno, a ver, la población de Buenos Aires son 3 millones de personas Ay, lo que hice aproximadamente. yo. Redondeo. Sí, exactamente lo que hiciste vos. Ponele que estas personas vivan en familias de A4, entonces dividís, te fijás la cantidad de bueno, casas o tanto no. departamentos que debe haber en la ciudad de Buenos Aires. En función de eso calculás la cantidad de transporte público que debe haber. Haces o sea, lo descomponés en problemas más pequeños. Lo que quiere decir eso es que si te planteo un problema que es muy difícil, no te abruma, como Claro. el oyente nuestro del otro día que se abrumó. Se Sino- abrumó. Sino que vos podés encarar el problema y podés analizarlo. Buen día, Harry, ¿cómo estás? Ya, menos mal. No, fue- Me encantó. Qué bueno nunca trabajar con Jeffrey Bezos. Ah, yo me iré a trabajar con Jeffrey Bezos. ¿Quién Te es? cronometra el tiempo para ir a mear y esas cosas, después es un el problema. dueño de Amazon. Sí. Ay, voy a ir, me encanta. Era Yo que tengo un pagaba problema más, ¿no? mucho más fácil de analizar, que es Tenés que cambiar la cadena de la bicicleta. se te sale la cadena, que empezaba a llovinar con el Elenita atrás. Se trabó. ¿Te pones Se loco trabó. o no? No, y eso voy, digo, ¿qué hago? Entonces, tranquilidad, porque ¿de qué sirve ponerme loco? No sé cambiar la cadena, pero hay que hacerlo, lo hacemos. Está tu hija ahí, ¿entendés? No puedo dejar tirar la bici. Quedás como negro. Estoy a mitad de cuadra. Andrés, Liam Neeson resuelve. Mira, Nelson resuelve. Es una película. Di vuelta todo, me enchostré todo. Elenita me dijo, te ayudaría, pero no puedo Quedaría ensuciar la ahora. Obvio, yo No también. puedo ensuciar la Me quedaría horas cambiando la cadena de la bici. horas. pero Bueno, con que no sé haga cómo yo. hago que más o menos arranque la cadena. Pero es fácil Bueno, poner estamos. la cadena. No, pero esta con cambios no es tan fácil. Ah. Estaba estancada. Ah. Bueno, entonces agarro. Bueno, sigo. Vamos, seguimos. Ya está, me ensucié. Justo tenía 2 mochilas. La cuestión es que al rato, digo, meto un cambio para. Se trabó de vuelta. La Sonoman, buen efecto. Y ahí es más difícil también. Más difícil porque ya la segunda vez ya llegás tarde a todo lado, ya no tenés ganas de estar a la manía. ¿Por qué? Empezás a decir por qué y digo, no se me puede salir la cadena ya que se me salió la cadena. Entonces hice como, vamos a resolverlo. No sé cómo, entonces le digo, Elenita, mira, cuando pasa esto, traté de explicarle, hay que resolverlo. Me dijo, quiero una porquería del kiosco. Bueno. Le Hice hice el momento, porquería. estaba enfrente de un kiosco, le hice una porquería así. Perfecto, arreglé la cadena, terminé, compré un paquete de Carolina. ¿Qué querés? ¿Un chupetín? Tranquilidad, ¿entendés? Como, Claro. no, rápido, estoy apurado. Transmitir calma. Lo pude arreglar, la dejé a Elenita. Bueno, tranquilo, no sé cómo la bajé, la bici, qué sé yo. Vengo para acá, me encuentro un amigo en Canal 9, la puerta de Canal 9, No es el acá en las momento. cuadras. Bajé, ¿qué onda? Vamos a una cuadra caminando, Charlie, una cuadra. Porque dije, la vida me está diciendo esto, ¿entendés? Tenés que ir La vida me está Pérez. diciendo, y acá No viene. vayas al laburo, te está Acá diciendo. viene la apertura. La vida me está diciendo, en un año, ¿te vas a acordar que llegaste tarde porque no sé qué? ¿O te vas a acordar la historia de la cadena que te contaste con tu amigo Claro. Chupetín? Muy buena pregunta. Entonces dije, chao. Entonces tardé 3 minutos más, ponerle que caminé una cuadra. Y acá llegué, transpirado, con las manos negras. Ahora me lavé un poco. No, ¿sabes la que banco mucho? O sea, más allá de que te vas a acordar en un año, que seguramente ninguna de las dos cosas. La Puede que- ser. Tampoco me iba a acordar de esta apertura. Tampoco que- la apertura. No, lo que sí banco mucho es esa cosa de. Hay un momento en el que empieza la vorágine, tipo que te empezás a desesperar. Que es, Exacto. llego tarde acá, la bola de Por nieve, eso cae, todo, se va todo, jodido. todo. Digo, y si a eso no le pones un freno a tiempo, después dejé el que- resto del día es una mierda. No dejé que me gane nunca eso. El Inter llegó horario, yo no, pero.
¿cuán grave es que llegó Claro. tarde? ¿Qué pandilla me va a poner media amonestación? Para eso está en colegio y secundario. Más vale. Es horrible esa Coti- cosa militar. Coti llegó, que está- Coti tomarse llegó menos 10 ayer y nadie dijo Coti nada. llegó 3 minutos antes. Esa cosa del colegio militar no va a esa cosa. Que se Ahí pone a- yo no sé nadar, Bueno, por ejemplo. No labures con Jeff Bezos. La gente se desespera, yo no sé nadar, pero nado igual. Pero, Entonces, ¿cómo pero es? entonces fuimos. Entonces sabés nadar. No sé. Pero fuimos a un. Pero ¿cómo? Estuvimos en un Eso hotel es más donde grave, yo hice si gira. no sabés nadar. Donde yo hice gira y le digo a la gorda Floppy. Un beso. Dash. Menos mal que no estamos en. Hay un programa que. En el de Matías lo nombran 3 veces y hay que llamar acá. Anda Sí. preparando la ouija. Escuchá. Entonces fuimos a San Bernardo y vi una pileta que tenía como 4 metros de profundidad. Sí. Y yo le dije, nos vamos a tirar acá. Primero te voy a tirar a vos, le dije. No, por supuesto. Porque es la que menos importaba en ese momento. No, Claro. no, Pues yo no, tenía que no. hacer show también. Obvio. Le dije, la gente se ahoga porque se desespera y porque se pone loca. Yo voy a Le estar digo, tranquila. Tenés que estar tranquila. Ah, ella tampoco sabía nadar. No, ella tampoco. Ay, la Por tiraste eso la tiré a ella primero. primero para ver si la Perdón, tiraría. ¿medía 4 metros ella de altura? No. Entonces no tendrías que haberla tirado. Es un pésimo lugar para alguien que no 4 sabe nadar. No, pero tenía unos flota cerca por las dudas. Ah. Porque ¿Qué tan estábamos cerca? solas. Yo los tenía en mi mano. Que es lo mismo que estuvieran en este momento en Ser humano- Catamarca. Catamarca. Qué ser humano horrible. Es horrendo y hermoso al mismo tiempo. Entonces le dije, Hoy es 70-30. si vos te pones, con esta historia. si vos te pones nerviosa, Sí. te vas a ahogar. Pero si vos te calmás, haces todo tranquilamente, sin dar manotazos y todo. Solo y te vas a hundir. Te pones para Le, arriba. le dijo a la que no sabe nadar, sabe nadar. le dio consejo a la otra No, para que porque no se yo ahogue. sé ponerme para arriba y no me hundo. Ajá. Entonces, y respirás y no te hundís. Y entonces me dijo, no, por favor, no. ¡Pum! La empujé. Y entonces, No. Y bueno, y le ¿Y tuve que flotó? tirar. No, porque se puso nerviosa. No Y su- pero que... ¿Entendés? Entonces le tuve que tirar el flota-flota. Sí, y después yo dije, esto se hace ¿Y así. la ibas a rescatar vos si no funcionaba? No, iba a llamar a alguien. Claro. Si no sabe nadar y yo tampoco. o sea. Yo no sé nada. Un desastre. Claro, ¿quién la va a rescatar? Entonces, no lo hagan en sus casas. Entonces yo dije, no ves, gorda, que no se ven. Sos muy cagona. Esto se hace así. ¿Y te me tiraste? tiré yo. ¿Y? ¿Entendés? Y me dije, tengo que llegar hasta el otro lado tranquila porque esto hasta donde haga pie. Y entonces me puse boca arriba como los pescaditos cuando se Sí. mueren así. Y quedé así, se me caían las patas y así. ¿Y llegaste? Y llegué hasta el otro lado. Igual si sabés flotar, sabés nadar. No, pero solo No, sé no. flotar para arriba cuando los pescados mueren. Está bien, pero nada de espalda, digo, en todo caso. Pero Ah, no, después no sé cómo hacer, ¿entendés? Me pongo nervioso. Eso Qué entra en saber bárbaro. nadar. Igual no sabés nadar, o sea, sabés flotar. Sí. para mí saber flotar es lo mismo que saber nadar porque te moves un poco las manitos y estás nadando. Sí, Ya pero no está. te puedes Así que trasladar. Nadarás eso mal, es lo ponele, que no estás para correr una carrera, eso pero no. también es lo que te pasó a vos ahora con la cadena, ¿entendés? Es tranquilidad, es decir, no voy a solucionar nada, ¿para qué me voy a poner loco? Me va a agarrar un ataque No. de tensión. No, Pero yo te me, juro entrego, yo que- me entrego a la locura. Yo No, corro, yo no. me apuro, me llevo puesto algo. Seguramente me me- lastimo en el camino, me corto poniendo la cadena. O sea. Yo me iluminé y dije, ¿para qué, chaval? ¿Para Me pasó qué? 2 veces, dije, no sirve de nada. Siéntate acá, María, ya está. El tiempo no para. Date una silla acá, háblale. El tiempo no para. Para que a ver, te traemos, sí. Hay gente que le hubiese dicho, mirá, papá te va a dejar acá con una notita, esta nena necesita familia. Si te pide Claro. algo del kiosco, le decimos Exacto. porquería. Y yo me voy a laburar, claro. Totalmente. Escuchá, tengo otro tema. Ayer conocí a alguien, una profesora de yoga, ¿sí? Y estaba charlando. ¿Vida qué sé real yo. o online? No, vida real, la vi. Y me dijo, tengo una alumna que es así, así, así. Me dice, y bla, bla. Empezamos a hablar y es productora de tele también, porque estamos hablando, es productora de tele, bla, bla. Entonces, porque hablamos algo de la producción, de lo que es la producción, bla, bla. Buen día, María, ¿cómo te va? Buen día, Andy, ¿cómo estás? Entonces me dice, y es productora, sí, ¿qué edad tiene? Y eso, bla, 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 hace yoga, sí, mira. Y está soltera. Me bajó una información. Sí. Sí. ¿De una profesora de yoga soltera? Una profesora, no, la profesora Alumna de de yoga, yoga soltera. la alumna Productora que de no tele, conozco, alumna de yoga soltera. productora de tele, me bajó la información, dije, Te preguntaría de dónde conociste a esta mujer que te dio ¿a la la data profesora de yoga? adolescente, No, sí. esa es otra historia, es menor. Me imaginé. No, hace como 15 años. Escuchá, y me bajó la información, dije, es para azúcar. ¡Claro! Me bajó la información, imagínate, yo saludo al sol y dije, este es para azúcar. Pedí la ¿Por qué? foto, porque Zucca es muy estético y entonces ella debería hacerlo también. Claro. que le gusta. Aesthetic. Y estaba bien. Gente que hace yoga es un quilombo. Estaba bien. Entonces después pregunté, pero bueno. ¿y produce un programa a esta hora?
Acá abajo. No te la puedo Entonces vivir. dije, boludo, prepárate, Zucca, vení maquillado, Escuchá. Escuchá. Trabaja acá abajo. ¿En qué programa? Que no quiero Bueno, no lo decirlo digas, para no lo digas, no lo digas. exponerla. Ok. ¿Cuál es su laburo específicamente? Es productora de televisión. Pero es productora de contenidos, de invitados, No sé, de coordina. tanto. es En la mitad tenía que ser una clase. ¿Edad, un montón. más o menos? Edad 30 y pico. ¿Para Zucca? Está bien, Zucca. ¿Compañera de clase de yoga? No. Una alumna de la profe de yoga. Igual Zucca necesita Hablando de producción, de mucha más tele, le digo, no, información. me dice, tu encanta. laburo. Yo le dije, el laburo es muy estresante, productor de televisión. Me dijo, yo tengo una cosa. Bueno, empezamos a hablar y pintó. ¿Qué hago ahora? ¿Te bajó la data? Me bajó la data, dije, ¿es para Zucca? ¿Y estás soltera? Sí. Y estando tan cerca. No, El está tema es muy que- cerca, pero el tema que... Es que es cierto lo de la información que dice Harry, ¿entendés? Si no comparten gustos musicales, si no tienen ciertos rituales parecidos. Zucca le tiene que hacer un veradas más o menos para. Pero pará, yo le voy a Instagram a Zucca, pero obviamente ¿ya lo tenés? al aire. Y sí. Bueno, yo soy productor también. Pero al aire necesitamos algo también, porque si no, ¿para Un qué, touch. ¿para qué quiero ayudarlo a Zucca en la vida real? ¿Qué te importa? Claro. En la vida privada, ¿para qué? No es por acá, te dice Zucca, que te está haciendo No todo importa tipo lo de que gestos digas. de que no. No. O sea, desde que Pero empezaste nos a hablar. encanta. No, pero esa es la forma de Zucca decir que sí. María, interrogalo, por favor. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Buen día, Pablo. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Hola, bien. Zukis. Hola, Mary. Te estoy queriendo salvar. Dale, ayúdame. ¿Cómo haces? Bueno, No. hablemos con Leo Baraglia. No. Vamos a hablar con Claro. la ahora esta. Bueno, hablemos con Leo Baraglia. Claro, A exacto. mí me escribieron para preguntarme cosas y sin embargo te cuidé. Aparte, María, son otros tiempos. Cuando Zucca dice que no, en Así realidad que- sí. Zucca ya te ha hecho. María, te voy a sacar el bozal y ataque a Zucca. ¿Ataco a Zucca? Vamos. No es atacar, pero pará, Pablo, yo te Si digo. Andy necesita arreglar la bici, voy y se la arreglo, no hay problema, yo trabajo de eso. Me encanta, pero debería Grande. seguirme en una bici atrás mío. Claro, Cada vez que la cadena tengo viene el complicadita. quilombo, claro, no sé cuándo. ¿Vos ya le has debería hecho gancho a Zucca? Gancho. Gancho. Por favor. No, una vez, FM una Kids sola vez, 1994. sola vez salimos con Zucca en pareja en un viaje. Estábamos los dos en una misma ciudad. ¿Qué edad? Edad Zucca, 30 y pico yo, 37 yo, Y ponele. acá es cuando hay que tener cuidado, ¿viste? Fuimos a tomar algo, fuimos a tomar algo con sus parejas, cada uno. La pasamos tan bien que ¿Salida de después nos cuatro? separamos los dos, sí. Dijimos, ¿para qué? Si la pasamos bien entre nosotros, separamos. Nota No mental. quedó nadie. No salimos más. Bueno, pero ¿le has presentado a alguien vos directamente? Vos sabés de lo que estás ¿Funcionó? hablando. ¿No viste? Vos no tenés No, te estoy amigas. preguntando. Pero vos no tenés amigas que. No. Que son como. Es imposible que Zucca acepte claro, no. una desconocida, no sé qué. Pero a través del Instagram. ¿Y qué vas a ir con una prima? No, bueno, no sé, habla con él. Es tu operador, tu Zucca es amigo, un tu misterio. amigo. Zucca es un misterio y el día antes de casarse te dice, estoy conociendo a alguien. No. Yo le mandé mis amigas tetonas y. Tus amigas están todas. Le bombas gusta, pero todas. tiene pánico porque dice que son muy avasallantes. Claro, no, pero son muy Zucca, avasallantes. Esta es Es que mi productora. opinión sobre... No, hablamos del amor, no sobre Zucca solo porque. Espera, callate un segundo. Para que sepa, no es que me lo dijo a mí María, sí, me lo dijo a mí en otro momento. Esta vez se lo dijo a ella misma, le está poniendo Zucca. No, Trae el micrófono a Delphi Carmona, quiero que opine, ¿sí? Las nuevas generaciones. Sí, María, hable. no, uno lo ve a Zucca en sus imágenes de Instagram y demás, se ve a alguien tremendamente pulcro, o sea que Sí. como con muy con mucho vocación por el orden, por la pulcritud. Entonces, Correcto. uno imagina que es difícil, digamos, que él permita que alguien más ingrese en ese espacio y se mueva libremente dentro de un espacio. Pero él que parece- necesita que alguien más ingrese en ese espacio. Lo va a agarrar Lo una y- necesita. Lo necesita. Pablo. La gente muy ordenada necesita un poco de desorden. Y eso es lo que te digo, pero claro, el desorden siempre sos como. Para no hablar de Zucca solamente, Sos el en villano general, y que ¿no? le desordena las cosas en la casa. Le encanta. a esa después- persona, pero a esa después te persona la va a cuando agradecer. aparece, ensamblan bien, encastran bien. Para mí Exacto. Zucca está comiendo y no nos cuenta nada nunca. Porque no Zucca no está puede comiendo, ser. qué frase esa. Zucca sale a las Pablo, 11 de la noche de la radio. Pablo, no, pero me interesa hablar sobre los Igual tímidos, más allá de los Zucca, fóbicos, saquémoslo la de Zucca. fóbica, los tímidos, las nuevas El orden, generaciones. el orden, es jodido. Me interesa hablar sobre general, no sobre Zucca. Arrancamos sobre Zucca, pero es en general. Sí, Pablo. Primero, lo del orden es literal, Mary. Porque Pero te puedes sacar perfección. el barbijo para hablar con nosotros un poquito.
Uy, Acá. qué lindo Hola. que es. Sí, Pablo, te escuchamos. Generalicémoslo, abrámoslo. Por eso, pero en vos hay muchos se sienten identificados. Mirá, Alice no para de sonarle el celular. Sí. No para de mandar mensajes. Desde que A está mí este ya me tema, están preguntando- no largó el celular, no me miró nunca a los ojos. Una Impresionante cómo productora pegó de este abajo tema. me está preguntando, Sí. ¿qué productora? Y es una productora, creo que del programa que está abajo a la misma hora. Fíjate, no hay muchos programas en vivo. El hasta Pollo ahora. Álvarez. Del está en Pollo. vivo hasta ahora. Está el Pollo Álvarez y está el de Florencia Peña, los dos programas. Bueno, Pero Florencia a las 11. Abrámoslo. Abrámoslo para no hablar solo de su. Exacto. Abrámoslo. Igual para, yo No coincido hablemos de la de su. Abrámoslo. en que la gente, incluso los que no son patológicamente ordenados, o sea, la gente que se acostumbra Sí. a vivir sola mucho tiempo, cada vez se te hace más difícil A ver, dejar ingresar Voy a alguien tu contar mundo. algo muy difícil, ¿eh? Eso es Voy a cierto. contar algo. Me voy a abrir a mis, así que larga un minuto de celular Siempre porque me voy son a abrir. opuestos, siempre son opuestos la mayoría de las veces. Las personas, Sí. seguro que sí. Mira, a mí me voy a abrir la puerta. Ahora Voy a sí. decir Ah. esto. Yo era una persona bastante fóbica también. En algunas Mira. cosas me quedan. Mirá que no sabías o mirá que es. Si Mirá es vos. obvio lo que decís. No, me llamaba Era la este atención mucho tiempo de mejor. verlo. No, este No, mucho María, es mejor. otra cosa, ¿eh? Para Estoy mucho fóbico mejor. social, fóbico Otra cosa. social, ¿qué onda? De todo, sí. ¿Desde antes de Cosas, me da trabajar en los timidez, medios? cosas. No, después me fui convirtiendo. Ah, está. Me fui convirtiendo. Y en las parejas también salía, me divertí. qué sé yo. Tuve parejas, después primero vencí una que era estar en pareja. Eso fue hace muchos años. También me costaba. Pude estar en pareja, Convivir, convivencia, claro. Qué fuerte. después tuve otra convivencia. Eso todo bien, pero me faltaba la parte de familia ahí, me faltaba un montón. Fui a terapia y me di cuenta que tenía que hacer algo, y se lo dije a la terapeuta, que es buenísimo, que si la gente como Pablo, o como amigos que tengo, amigas, U otros, abrámoslo. Sea solo su. abrámoslo. Sí, mucha gente Hay ahí gente así. que es adicta a estar en pareja también, puede pasar. Ay, sí, terminan una y se meten en otra. Exacto. Dejan una pareja por estar con otra también. Exacto, como che, bueno, andá divertite, andá. Más de una al mismo tiempo. También. Esa persona se muda y decís, bueno, andá, alquila otra cosa, andá, mirá un montón de departamentos y después decidí, el primer departamento me gustó, me quedo acá. No, pará, mirá 20 departamentos. Claro. ¿No te pasa eso? ¿No te pasa eso? ¿Pasa? ¿O no? ¿Puede? ¿Cómo? Pasar Ahí está. Ahí. Vino Sí, Che- puede pasar, digamos. a tu familia, ¿cómo Ahí era? está. Volvamos en familia. Me gustó lo del Entonces, me di cuenta que es muy enroscado lo que voy a decir, pero a su vez para mí es clarísimo. A ver. ¿Ok? Me di cuenta que tenía como que engañarme a mí mismo. Un poco. Está Porque bien. si no me engañaba a mí mismo, nada, yo digo, nada me entra, o sea, nada me viene bien, nunca es el momento, nada no sé qué. Entonces, como que tenía que hacerlo, a pesar de no estar totalmente convencido, dar un paso y después iba a acomodar. Es como un acto de fe, pero no me iba a decir, me llegó una información y lo tengo que hacer. Yo sabía, me di cuenta que eso no me iba a pasar nunca. Ok. No me iba a pasar. Tenías que cambiar el texto que te estabas diciendo. vos Exacto, mismo. tengo que hacer, mira, esta parte no va a llegar este capítulo, así que tengo que saltar al otro y después se va a acomodar. Y acá estoy. Claro. Pero, ¿entendés? Nunca hicieron eso, engañarse Me a sí parece, mismo. me parece excelente. Para mí fue, me di cuenta, la psicóloga me Sí. dijo, es exactamente eso lo que tienes que hacer. Me mostró 3 cuadrados que había en la alfombra pintados. ¿Sí? Esto nunca lo conté. Y me dijo, vos tenés que pasar al cuadrado 2. Y yo me di cuenta que no iba a pasar nunca al cuadrado 2. Porque es como que te diga, che, vamos y nos disfrazamos de afuera de, no sé, te pones, Lizzy me dice, te pones una bikini y desfilás como si fuera Gualeguaychú. Y yo le voy a decir, dale, cuando lo sienta, lo voy a hacer. Me gusta, cuando lo sienta, quiero hacerlo. Pero nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Entonces hay momentos que lo tengo que hacer y después voy a decir, lo voy a disfrutar, pero no lo voy a sentir como que era el momento. Lo tengo que hacer igual. ¿Entendés? Claro. Sí. Entonces yo creo que las fobias pasa eso a veces. Tenés que como que autoengañarte. Eso aprendí, por lo menos. A mí me funcionó. Porque si vos te conocés y no sos un negador o una negadora, decís, no lo voy a vencer. esto. No lo voy a vencer, no me va a pasar. Lo que puedo hacer es avanzar tema es- igual, pero no lo voy a hacer. Pero el tema es conocerte. No, porque Porque- pero la fobia está engañada de cuando me baje, cuando sea la correcta. Antes me pasaba con la pareja también. Era como, cuando venga la correcta, Con voy a todo, estar con en el- pareja. Y nunca es la correcta porque sos vos el que tiene un problema que está Bloqueado. bloqueado. Claro. Pero es un poco lo que Bloqueado, contaba no Coti, trabado, lo que contaba bloqueado. Coti ayer con respecto a los hijos, esto de como a él le vinieron Coti dos pares fue de re mellizos. rendidor en 2 minutos que tuvo, increíble. ¿Viste? Claro. Un montón de cosas. Que ¿Qué? él tiene 2 pares de mellizos. Tipo, Es los, verdad. los 2 primeros pares de hijos nacieron de tanda. Montón. digamos, juntos, un montón. Montón. Y él decía, como ahora tienen 26 años, él todavía es joven y tienen 26 años sus hijos mayores, decía esta cosa que se dice mucho de yo siento que todavía no es el momento para tener hijos, yo siento que todavía no es el momento para tener hijos. No, Como que nunca es el momento. Nunca es el momento para tener hijos, entonces si realmente querés, en todo caso la pregunta es si querés o no Claro, querés. eso.
pero si eso. querés tener hijos, o sea, andá y tenelo, porque no va a ser nunca el momento. Claro, pero yo digo, yo cuando lo sienta, y claro, de golpe tenía 45 años y dije, es que tengo un estanque. Un estanque. Tengo un estanque. Una tanga. Un obstáculo interno. Un obstáculo interno. Todos estamos tratando de evadir las palabras. Sí. Que tenga contraba. Claro. ¿Están prohibidas? Está prohibidas. Sí, no se pueden decir. Se pone muy mal, Lizzy. Sí. Yo no sé. La ofende. Yo no, bueno, no, en ese sentido no tengo ningún, creo yo, o si no soy toda una fobia andando, o no las considero, porque me parece que las cosas pasan cuando tienen que pasar y suceden y ya y no hay explicación y capaz que, no sé, en el caso XUC, ¿entendés? En algún momento cuando la que vemos dice, no vamos a poder creer que sea esa. Yo creo que no. ¿Entendés? Yo Porque creo que no, es que yo no totalmente mugrosa, totalmente de cosas. Yo no coincido con yo no, vos. yo tampoco. Primero, Yo yo no tampoco. coincido con vos, pero me encanta el debate. Primero creo que vos no tenés este tipo de cosas porque vos como sentiste algo y te hiciste cargo y fuiste contra todo. Entonces, ¿qué fobia vas a tener? Claro. Ya está. ¿Entendés? Pero lo que por digo? eso ni en las parejas, ni Vos en las cosas, ni en sentiste- los trabajos, ni... No, O sea, pero es que... No, pará, pero no hay nada que a vos te gustaría para tu vida que todavía no tenés. No, No, sé. pero es muy fuerte, pero a vos- morir, porque digo, ay, ya tanto, hiciste hice todo. tanto. No sea boluda. ¿Qué me Lo que queda? te pasó, pero lo que te pasó es muy fuerte. Vos decís, yo siento esto y voy a hacer esto y punto. Y no hay otra. Entonces, ahí en nada más- te va a frenar. Es así, para mí. Claro, puede ser. Lo que te digo respecto a, no a vos, a otras. A ver qué pensás. Me interesa porque estás como... No estoy pensando, es interesante lo que dijiste. Para mí, sí hay que... Si vos te das cuenta que tenés una fobia, es algo que vos decís... No viene de decir, no es lo mismo que la fobia a los pájaros, que ves un pájaro y me da asco. Claro, el te pájaro. pasó algo. Esto es algo como que, no, yo no tengo Una ningún problema. imposibilidad. Claro, no pero pasa. vos está disfrazada de, yo no tengo ningún problema. Sí. Pero No lo, es que, el lo que pasa es que no momento. encontré la mujer, no es encontré el la momento. persona, no es el momento. No sé qué, no Es quiero poner abrir en eso. otro lo que te Exacto. sucede a vos. Pero en realidad, si vos te das cuenta que eso te pasa a vos, no lo vas a vencer nunca, salvo que hagas, bueno, voy a hacer igual porque sé que lo quiero hacer, pero no lo estoy logrando. Pero está disfrazado de, en realidad es porque no encontré a la persona. Yo tenía un amigo que no quiero estar se- en pareja, pero no encontré a la persona y no es así. Yo tenía un amigo que no se divorciaba porque decía que no era el momento, porque el laburo que tenía en ese momento, que no le iba a Claro, permitir vivir solo, que era muy caro, que esto, que lo otro, y así estuvo Excusas. años casado en matrimonio de más. Exacto. Por lo tanto, yo mi teoría con, no sé Pablo específicamente, pero empezamos hablando de la vergüenza, la fobia, es como, no, yo pasa, no encontré a y en un momento decís, chequea, no encontraste a la persona, o estás muy cómodo necesitaba como estás. resolver algo, No, claro. sí. Si es que querés estar en pareja, insisto, lo primero es, no es obligación, ni estar en pareja, ni tener Obvio. hijos, ni nada, ¿eh? No. Pero la gente que decís, no, yo quiero, pasa, no encontré a la persona, raro. Pero eso de poner en el otro pasa. Yo siempre, el otro día justamente hablaba en el teatro y con mis amigas, es que, no sé, yo decía, todo el mundo siempre tiene una excusa para algo. Porque cuando está lleno el teatro, todo el mundo, porque somos buenísimos, porque somos divinos, porque vendemos, Ah, sí. porque que es Sí. bárbaro. Y cuando no va tan bien, siempre que el tránsito, que los piquetes, que el corte, que la lluvia, Claro. que la gente no tiene plata, que Bueno, pasa con el rating también. Siempre Cuando como que me está puesto en el Claro. otro la cosa. Y Sí. vos decís, Claro, pero si vos lo querés cambiar, lo mejor que podés hacer es mirarte al espejo y decir, Claro. esta obra, la verdad no es el rey de cosas, le está yendo como el O orto. decir, ¿por ¿me qué? hace bien hacerla? Sí, me Claro, hace bien. no, ¿Qué pero necesito a la o como gente? productora decís, ¿esto por qué la gente no viene? Claro. A ver, pensemos, no es por el auto, no sé qué. Y entonces capaz te revisás los guiones, las cosas, actuaciones, empezás a hacer cambios y la gente viene. Pero el negador no va a resolver nunca nada, siempre es la culpa del otro, no vas a cambiar. María está muy pensadora, lo que pasa es que la verdad que te invitamos para que opines Claro. también, además de pensar todo lo que Sí, decimos. salvo que Me la encanta. ponchen. Bueno, chicos, Que la ponche todo el tiempo. Le pido al director que está, Santi Pereira, Tenemos a Santi Pereira. que la ponga en un Está- recuadro en vivo, aunque sea pensando para la gente vea que está el que lo está viendo en YouTube. Ya que estamos, Cris Baez, también le mandamos un saludo a Un todos. saludo. No, es que me quedé pensando que. Ay, perdón, Eve. No, por favor. Te estaba buscando, así que me sirvió para hacer tiempo. No, es que no me pareció que el ejemplo de la obra sea lo mismo que lo que habías contado. No, Claro, es otra no, cosa, nada que ver. Nada que ver. No, bueno, pero dijiste que sí, lo No, pues estoy comparaste. tratando de sumarle a Alicia. ¿Quiere que le diga a Alicia cualquier cosa lo que está diciendo? No, no. No, sí puede ser, pero las parejas pasa lo mismo. Siempre le están buscando al otro la responsabilidad de algo que es de uno. No, pero es que no digo con relación a lo que dijo Lizzy. Creo que la reacción que vos propusiste a Sí. lo de Lizzy. No, es ahí otra cosa, es otra cosa. Eso es Es distinto, sobre porque uno. Lo que dice Lizzy es lo mismo que decís vos. Es sobre que uno. Ponés afuera cosas que son Exacto. de uno. Pero el tipo de solución que vos proponés no es cambiemos el guión de la obra. No. Vos lo que estás diciendo es Hacerlo. una cosa, es ¿Mentirse? no esperar que ese deseo llegue. Exacto. Exacto, porque ese deseo
se comió un piquete y no va a llegar. No va a llegar. Entonces Pero no no va a es llegar cuando- nunca. Pero pará, Harry, explícalo como psicólogo. Te tenés que dar cuenta que en realidad vos tenés ese deseo y que ese deseo no va a llegar, porque si no está disfrazado, o puede ser que vos no tengas ese deseo o que digas, no, lo que pasa es que no está llegando. Este caso es para el, quiero, lo que pasa es que no es la persona. De golpe pasaron 15 años y en un momento decís, pero para, ¿no serás vos? ¿Te acuerdas que Rolón dice siempre, tiene como ese discurso contra la esperanza? Decir como que la esperanza es algo medio choto Sí. porque te pone en un lugar pasivo, te pone en un lugar de esperar. O sea, cuando vos, no sé, suponete que sos director de cine. Digo, si tu sueño es ganar un Oscar o tu sueño es hacer una gran película, son cosas distintas. Porque hacer una gran película está en tus manos. Vos podés hacer una gran película. Ganar el Oscar no está en tus manos. O sea, vos podés hacer todo lo posible por hacer una gran película que compita según los parámetros de la película que suelen ganar y quizás maximizar tus posibilidades de ganar un Oscar. Pero vos no podés garantizarte a vos mismo que tu sueño depende de vos. Digo, en cambio, hacer una gran película sí depende de vos. Claro. Que es lo mismo que con la obra de teatro. O sea, vos querés que la obra de teatro sea un éxito y eso no depende necesariamente de vos. O sea, vos podés hacer todo lo posible para que sea un éxito y la obra fracasar igual. Obvio. Ahora, vos podés hacer una gran obra de teatro. Vos podés ser el mejor actor o la mejor actriz dentro de esa obra de teatro. Digo, ese es tu deseo. Ese debería ser. Digo, tu deseo que es algo que vos podés garantizarte. A veces tenés el deseo y te falta como ese empujoncito. Es como cuando, no sé, estás en pareja hace mucho tiempo y ninguno tiene ganas de copular. Y decís, bueno, voy a dar el primer pasito. Y después cuando ya estás metido decís, Eso es. Mentirte, claro. Es un Es gran mentirme, ejemplo. es Es un mentirme gran que tenés ejemplo. ganas. Es decir, vos tiraste a la pileta que el agua aparece. Es esa onda, pero hay momentos que tenés que saltar. No es como, no veo el agua, no vas a saltar. Yo soy muy procrastinador, por ejemplo, para laburar. Suponete que tengo que sentarme y escribir un texto. En vivo vemos el recuadro de Mario O'Donnell. María Vemos a Mario O'Donnell por si no opina para que sepan que La está muy periodista bueno. que Ella está pensando. Así que si pensá tranquila. O sea igual que nunca ponchan. en realidad, Flor, nunca te interesó. No. Lo hiciste solamente para ver. Exacto. No. Qué linda conclusión. Gracias, Lizzy. Flor, tuve otro problema, que es al revés. Yo quería que no me interese porque era un problema. Me interesa una compañía de laburo, pero tampoco puedes frenar eso. No puedes hacerte boludo con eso. Ni con uno, ni con otro. Yo puedo decirme en la teoría, Andrés, una compañía de laburo, dejarla tranquila, mejor, Productora. buenísimo. Al día siguiente volvés y decís, Ay, ay, ay. Me gusta. Acá me en gusta, me Twitch- encanta. ¿Qué querés que haga? ¿Entendés? Es un problema. No, hasta cierto punto lo podés controlar. Hay un cierto punto de gusto por otra persona que podés controlarlo, que es como, bueno. Exacto. No, después está Dejarla así ahí. pasar. Sí, pero eso es lo que yo te digo, lo que Bueno. llega, llega. Lo que llega, Porque llega. llegó totalmente opuesto a todos tus principios, ¿entendés? No, con No. el trabajo, que todo. Lo mismo puede suceder con Zucca. Es verdad, No necesariamente va a tener que planear la mujer ideal que él quiere según su realidad de ahora solo. No, te Flaco. entiendo, pero es una mezcla. Sí. Estás muy Flaco, arriba. Sí, estás estoy muy arriba. ¿Sabés Estoy muy que arriba. acá Es en Flor. Twitch están hablando de hackear el deseo? Me gusta eso. Eso es. Es eso. Edu tiró como ese... Me gustó. Esa es la definición. Mientras vemos en vivo como María piensa, no habla, pero si lo están viendo en Twitch, en Urbana Play, en el YouTube de Urbana Play, está reaccionando María en vivo a la apertura. Es decir, no está hablando, pero está reaccionando. Es ¿no? nuestra No, es que estamos todos tratando de buscar un ejemplo equivalente y no terminamos de encontrarlo. Yo entiendo lo que vos decís, si está bueno, pero no es tan... Me gusta que reaccione. Hoy a la María tarde voy a ver está reaccionando en vivo a la En apertura. vivo. Hoy a la tarde voy a ver el Pensando. último videoclip de Trono y voy a pensar. Exacto. Mientras lo veo. Hackear o sea, saltearte, sí, está bien. No esperar a que eso te llegue para animarte a hacerlo. Hablemos, ¿crees que lo pongamos No, ¿de qué? en voz? No, en ni un no. ejemplo, claro. Bueno, pero sí, hackear el deseo me gusta. Hackear el A mí deseo. Es también me un encanta término psicológico que me gusta. Pero no sé, eso descubrí yo con Hacer mi algo propia. que no te nace. Con mi propia neurosis. Ya entendí lo que me querés Mi decir. a veces pensar es malo, ¿viste? Por Sí, ejemplo, obvio. pensar de más. A veces es bueno, a veces es malo. Yo me considero una persona con inteligencia emocional más que las otras. Sí. Pero a veces es malo pensar de más. Pero tal vez digo, ¿qué hago con esto? Pensé Pero tanto hacer que me di cuenta de eso, entonces dije, lo tengo que resolver también Claro. desde la propia cabeza y lo tengo que resolver. Y bueno, ahí fui bueno, y lo resolví. ¿Sabes lo que ayuda a veces? Ahora Creo? tengo una familia que no quería. Salió como el orto. Qué bonito. No es lo que quería. ¿Para qué hice esto? No, mentira. No, pero lo que querés puede ser algo totalmente distinto a tener una familia. Exacto, no, O sea, no. lo que Yo tenés que conté algo hacer es hacer algo personal. que no te nace. No, yo conté algo personal que sí. Por ejemplo, yo decía, quiero tener hijos, pero no sé ahí cómo. me di cuenta que había una fobia ahí. Todo esto para decirle a Zucca, seguí. Claro. Zucca, dale, Zucca. Volvamos a Zucca, volvamos. ¿Sabes lo que ayuda? Subirte un poco al deseo del otro capaz. Cuando Podemos coincide poner, con el tuyo. perdón, ¿quién está en el graph?
Dame un segundo que saludo a los chicos. Quiero que pongan María O'Donnell reacciona en vivo a la En Reacciona. el control lo tenemos a Nachito Espíndola, que está en el graph, a Santi Sí. Pereira en la dirección, a Cristian Báez en las robóticas y al Guille Saneto de la producción en ¿Cómo lo control. echaron a Garba? ¿Vos lo mandaste Sí, a lo echar? mandé a echar porque se afeitó. Se afeitó y Es un le corte dijo, muy raro. no te quiero ver más. Hice un corte, cambió mucho Garba, está Cambió raro. mucho. Bueno, lo que te digo es pongamos si podés María O'Donnell La reacción. reacciona en No. vivo. Ahí. María O'Donnell ya te hicieron caso. Reacciona. Sí, tan rápido. Es en vivo. Reacciona más que vos en el control. Por favor. Bien, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Es de tomar decisiones, decir, yo pienso, voy? Mira, yo soy un poco como Lizzy. Yo avanzo, ¿entendés? No me doy mucha manija previa o post. Entonces, como hago lo que me nace hacer normalmente y voy para adelante, no me quedo meditando aquello que pude haber hecho y que no hice. ¿Entendés? Me gusta, voy a decirte algo y me gusta para que lo hagamos todos, que es, me gusta que todos usemos la frase, te voy a decir algo con amor y después digamos Claro. lo que sea. Todo. Quiero que lo usemos todos con todos En para algún cada momento. uno. Me gusta que los oyentes dejen mensaje así también. Les quiero decir algo con amor. Yo te quiero decir algo con amor, ¿sí? Me das miedo. No, que vos sos una persona que tenés inteligencia, sos brillante. Hay muy poca gente brillante, mucha gente muy inteligente menos, normal, bien. Vos sos brillante, emocionalmente. Emocionalmente. O sea, lo que me sobra de un lado me falta del otro. Totalmente, pero vos lo sabés esto, ¿no? Para mí es cómo puede ser tan brillante en este y emocionalmente es como una nena. Es como una nena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puede ser. Algo. Puede ser, Ok, puede ser, ok, puede ser. con amor. Alguien Puede más quiere ser. decir cosas con amor, Harry. A quien ¿Quieres sea con amor, con amor. Con amor. Lizzy, con amor te digo. Me voy a molar yo porque A veo todos, que- ¿no? Sí, No, ¿qué? o sea, Y bueno, pero si no está reaccionando en vivo 11, María O'Donnell, 68, pongamos un poco 61, Harry un poco de este reacciona. juego nada más, pero intentemos. Por ejemplo, yo con amor a Lizzy. No. Lizzy, sos tan buena, realmente es tan espectacular. Lo que te voy a decir es con amor. Es como que. Vos me entendés lo que te iba a decir. No, sabes, no se lo voy a decir ahora. No me animé. No se lo diga. No me animé, Para no mí es se un lo gran voy a momento decir. para abrir oyentes. 11 Ok, 68 ok. 61 Con amor, decilo con amor. 1043. Te voy Vos a le ibas decir que ella con se amor. esconde. Se esconde, Que en el fondo se va, esconde. Exacto, todo. Ah, no, pero me acuerdo de. sé No, todo no, lo que no, te- no, No, que no, no, escondés no. tus sentimientos, que parece que Ah, sos bueno. Sí. todo para afuera Pero y sos que escondedora. Sos escondedora. Que sos escondedora. Sos Sí. escondedora de todo. Soy Bueno. todo para afuera. Claro, es De que. hecho, cuando le dice, ¿cómo estás? Bárbara, dije, cago. Por las dudas, listo. Bueno, Es más, no, siempre estoy bárbara. Gustavo. Lo que pasa es que tengo un yo que es súper mío y que me las arreglo sola, como me las arreglaba siempre con mi vieja, ponele. Entonces, y tampoco tengo los miedos que siempre surgen acá en la mesa y que charlan en mierda. O sea, cuando vos no tengo nada que perder. O sea, me da lo mismo estar acá o no, más allá de que me encante estar acá. Sí, sí, y sí, eso sí. con cualquier cosa de la vida. O sea, bueno, no, listo, no está bueno, chao. Pero porque vos lo vivís mucho como, y bueno, y si no tengo. Y eso para mí no está tan bueno, para mí. O sea, Claro, no pero vos, a tu vida, a mi vida porque me es sirvió. lindo. No, es que yo creo que. Ahora pero, ya- pero no por la plata, Esto es para No, reloj, no, sirvió no, emocionalmente. Yo me creo que sirvió- vos era como, bueno, si no me quieren, ya fue. Si me cagan a palo, ya fue. Si no tengo esto, ya fue. Y entonces seguiste adelante, feliz. Sí. Pero ahora creo que te deberías actualizar un poco el software para decir... El "Che, apego. Esto me gusta. Trabajar me el gusta. apego. Esta persona, claro, tomar algo con Eve, me gusta. Entonces no me da lo mismo, lo quiero hacer. No, pero ahí ahora te equivocás. podés sobrevivir a todo. Ahí te equivocás, porque ¿Por no qué? solo sobreviví, sino que con las cosas que me gustaron, me las quedé todas. Claro. ¿Entendés? Sí, no es es que verdad, yo es me verdad. fui desapareciendo Es solo verdad. porque alguien me hacía mal. Yo si en tu grupo alguien me hacía mal, yo no desaparecí de vos. Si verdad. vos me servías, yo me la quedé y me vengo arrastrando. Pero a mí Tengo- me parece que Andy habla del apego. Y bueno, el apego también tiene que ver con eso. Yo me apego, soy como un imán. O sea, mi apego tiene que ver con un imán en especial que me tiene que servir a mí y le tiene que servir a la otra persona. Si no conectan y no se pegan, no me sirve, listo. Otra cosa pasa, no me hace ni mejor ni mal, ni quiere decir que no voy a estar si el otro no lo necesita. Sí, de hecho, yo Es creo solamente que- las circunstancias no permiten que estemos juntos. Sí, yo creo que de hecho que es al revés. O sea, yo creo que nosotros tenemos más para copiar de la forma de ser de Lizzy que ella de la nuestra, en todo caso. Vos sos bastante parecido. No, Sí, no, yo me no, veo no. también parecida a Harry. Sí, pero en esas cosas no, yo me aferro a todo, yo no suelto Ah, yo nada.
nada. Harry. O sea, yo estoy muy inseguro de que no van a venir otras cosas y suelto las que tengo, entonces no suelto nada. Harry, No, yo en esas cosas no. Yo te voy a decir algo con amor. A veces, Me encanta. Pará, pero a con amor. veces con amor. A Mientras veces, vemos, no te lo pierdas en Twitch, Caseta hoy, La reacción. Urbana Play en YouTube. María O'Donnell no habla, pero opina en vivo, reacciona a todo lo que está pasando. Sí. a veces. Pará, con amor. Con amor. Te voy a decir algo con amor. Amor. Me encanta. A veces, tan solo a veces, desearía que las cosas te afecten un poco más. Se lo dijo con amor. No Y que te eso- pongas mal. ¿eh? No te rías. Desearía que si hay una emoción, que esté la emoción, ¿entendés? Porque después uno habla, es como con Lizzy, ¿qué te pasó? No, me pasó esto. Le digo, pero mostralo. Pero abro la ¿entendés? pregunta a la mesa, digo. O sea, más allá de que yo podría tener sentimientos distintos a los que tengo, ¿eso no es medio problema tuyo? Te lo pregunto Con amor. Te lo pregunto con amor. Digo, onda, ¿cómo yo reacciono a las cosas? Digo, es un tema. No, mío. pero no, está bien, es un tema tuyo, Entiendo. pero ella se está abriendo para participar de esto. Donde Claro. Sí, hicimos lo entiendo, cosas pero no lo y hablamos de eso. Pero se lo contesto con amor, en serio, no. No, si lo dejo con amor se matan estos dos. No. Sí, sí, lo- tengo Pero lo estar que vivo. sucede también que en nuestro trabajo somos como contadores de historia y vivimos la vida de un montón de, a través nuestros, contamos un montón de cosas de otros y vivimos. Estamos hablando de otros, Claro, obvio. todo el tiempo. Entonces es muy difícil porque en el Bien. cotidiano es más fácil ser como uno quiere y solo encaja con la gente que uno Total. quiere. Y los círculos son mucho más pequeños. No, yo lo que sí creo, ¿le puedo decir algo a Alicia? Amo por el favor? control, decimos las cosas con amor en Perros y María O'Donnell reacciona en vivo, está todo lo que va pasando en Graph. Es Lo que pueden para ver mí en YouTube, en Urbana le Play. ponen, por En ejemplo, Twitch. al con amor, como te va a decir algo que no te va a gustar, pero está buenísimo, porque por la gente por no usar el con amor, muchas veces Hiere, hay otro que hiere. y hay otro que desbarranca. Claro. Porque no hay nadie que con amor le dice que. Es que esto Con amor. por eso, Lo que yo pasa le es que es quiero como decir- el te voy a decir algo, pero no te enojes. Claro, No, exacto. sin ofender. quería que iba. Es peor Pero- eso. No, pero uno dice, te lo digo con amor, quiere decir, a veces digo cosas, te voy a decir algo que por ahí te duele, pero te lo digo porque Con creo amor. que te va a ayudar. Te lo digo No, con y aparte amor. el otro lo puede tomar, modificar algo. Exacto. Nada. Bien, para cerrar, Dale, me va a decir algo. ¿Cómo logró para. zafar Zucca? No, le iba a Veamos decir, todo. Zucca, te lo digo con amor. Con amor. Andy, con amor, lávate las manos. Dame a la vez 3 veces antes Con las de- manos limpias. Había un No, noticiero no que estoy decía limpio. con las manos Sí. limpias. Zucca, mírame. Te hago una pregunta, con amor te lo pregunto. ¿La querés conocer? No te digo al aire con show, fuera del aire. ¿Te interesa? Te la presento. Te paso su Instagram, le paso tu Instagram. ¿Algo? Dale. Con amor te lo digo. Dale. Contestame con amor, ¿eh? Tengo 20, tengo un enterito de jean, 20 de marzo. De 2022. Me encanta, ahí voy a ponerme un enterito de jean con una remera amarilla, tolerita, cortita, con 2 volados en las mangas. Vos tenés que estar en la transmisión de Urbana Play, por supuesto, que es radio oficial, y además tenés que circular por todos los VIPs que hay, porque hay mucha prensa. Tenés que ir por todo. Vamos a ir con Eve. Me encanta. Excelente. Está para La vamos a hacer. mirá que nosotros subimos siempre en Mangrullo. Qué Ay, es lindo mi era eso. sueño ese. Sí, ese Todas Mangrullo. las transmisiones se hacen de ahí. Pero las últimas veces ya era medio bajo porque te acordás que se complicaba ya. Porque antes era muy. Y donde arriba, donde están el sonido, arriba. Esa y eso. torre que está enfrente del escenario, ¿estás hablando? Exacto. Ah. Es el mejor lugar del mundo. Claro. A mí no me tocó Porque las eso. transmisiones son de ahí, no, porque son las transmisiones. Si vos A mí me gusta viniste que me como vea la fanática de gente. Caetano Veloso. ¿Te acordás? Hicimos una como única fan transmisión. de Caetano Veloso, bueno, pero estuviste ahí para transmitir. ¿Te puedo Pero yo contar? al revés, a mí me gusta ir ahí, pero a mí me encanta Vos te gusta las estar entre bandas. la gente. Me gusta escuchar, pero me gusta que la gente me vea a mí, ¿entendés? Claro, vos estás para Es ir al como mi escenario. fiesta, es como mi Excelente. fiesta. Yo tengo un sueño hace muchos años. Uy, saca todo, Pablo. No, pará. Sí, contá. Cuando empecé a trabajar Hackea la emoción. Empecé a trabajar como locutora. Uno de los sueños que seteé en mi cabeza, pero nunca lo escribí porque nunca me animé a soñarlo realmente, era trabajar cuando ustedes estaban en el hashtag La Otra Sí. y hacer una transmisión de Lola. Bueno. Desde ahí. Ah. Hashtag, Y de golpe está- menos mal que viniste, porque Hashtag- ahora el Lola está en Urbana Porque Play. ahora vamos a poner a ver recitales y hoy se queda transmitiendo. Exacto. Bueno, acá estamos entonces. Te cuento que puedes llamar a qué número. Al 47756688, dejarnos un mensaje en el 1168 61 104. Va a haber tarareo con premio. El que adivina se lleva un premio. ¿Lo tenés ya? Perfecto. A ver. ¿Está para ahora o querés pensarlo? ¿Querés que lo piense? No, quiero que lo digas ¿Querés ahora. que lo diga yo? Sí. Sí. Saca todo, Pablo. No confunda. Ok. El que Uno. sepa esto que llame y se puede ganar un importante Un premio. importante premio. 1, 2, 3. Na 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 na.
na 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 na. Na, 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 na. Boca te llevo en No, el nene. alma y cada día. ¿Es ese? ¿Es ese o no? No. Na 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 No sé, na 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 na. Basta. El que lo sepa, Que llame. que llame. Al 4, Y se puede ganar que... 775-6688. Eve, ¿qué se gana? ¿Qué se gana, Eve? Se gana 1 kilo de 2 pelo kilos, por- Canuta. No 2 sé, kilos. 2 kilos. Sí. Ah, bueno. Te voy a No hacer sé, el no tengo- instrumental. Llamen, 4775-6688. 6688. No, pero ya es muy fácil. Acabas de regalar el helado. Es facilísimo ahora. Con eficacia. 2 kilos de helado Volta. ¿Ya volvemos? Qué rico. Te cuento un poco cómo está el tránsito, como cada mañana a esta hora. Sí, el colapso en Panamericana después del vuelco de un camión con productos lácteos en el ramal de Campana, en el kilómetro 44. Hay corte mano a cava y hay desvío por colectora y un carril que está reducido hacia el norte. Todavía viene con demoras el tren Sarmiento con trayecto limitado. En autopista del oeste, en el kilómetro 15, en Ciudadela, mano a Capital, chocaron 3 vehículos. El carril izquierdo está reducido y hay corte en Álvarez Thomas, corte total desde más o menos Monroe por obras que se suman en la barrera del tren Suárez. 4775-6688, 1168-61-1043. Momento que estoy grabando en vivo. 5 minutos de María mirando a la nada misma. Es la chica del videoclip, porque pone los ojitos de videoclip así. No sé. Ojo de videotape, ¿sí? ¿Dónde está? Amigos, podés llamar si sabés con... Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Germán Ver, buenas tardes. Un placer tenerlo por acá. Buenas tardes. Estoy empezando a notar que me voy quedando afuera de muchas cosas. El lenguaje adolescente que ya me queda ajeno, me resulta ajeno. Bueno, traje terminología a ver cómo, cómo la resuelven. Tubi, tu vieja. Mal flasheado. Mal flasheado. Ay, bueno, qué adolescente. Claro, dale. Ahorita acá estás re peluche, estás regalado. Salimos con Clemen en la barra codados diciendo, esa está peluche. Esa está re peluche. No, para mí no, jugátela que está Para mí está mal usado. Sí, está mal usado. Lo están usando bien. Está full mal usado. Para mí, sin duda. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. En la pelea estelar por el título de peso gordo sindicalista de la Unión de Trabajadores de la Carne, el Tigre Verón está crudo y quiere cocinar a su oponente Jorge Alvarado. Van a tirar toda la carne a la parrilla porque el ambiente está que arde. Cara a cara, frente a frente, panza a panza. La pelea por el poder que no te podés perder. El Tigre Verón, segunda temporada. Serie completa ya disponible en Flow. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nuestro país sea el lugar donde nuestros hijos quieran quedarse. Que el esfuerzo y el trabajo sean la forma de progresar. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
En Cervecería y Maltería Quilmes brindamos por los 130 años que pasaron y por los 131 que comienzan. Por los momentos compartidos a lo largo y a lo ancho del país. Brindamos por nuestra gente y porque nos estamos transformando para seguir acompañándote. Cambió todo, pero no cambió nada. Cervecería y Maltería Quilmes. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. UrbanaPlayFM.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy 20 horas. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplo. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Cava, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden. A 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. ¿Listos? ¿Preparados? ¡A pedir! Llegó Cyber Week a pedido ya. Del 1 al 7 de noviembre aprovecha hasta 50% off en restaurantes, café, mercados, envíos, kioscos y más. Pedite lo que quieras. Nosotros te lo llevamos. Pedido ya. Detrás de cada pedido. Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com.ar/blog/promociones. En minutos llega No Arrugues, presentado por Planchas Atma. La gente es como las prendas de vestir. Algunas arrugan más fácil, otras no tanto. Depende de qué están hechas. Para las primeras, quizás es cuestión de elegir las batallas. Para las otras, no hay mucho secreto. Es cuestión de elegir una buena plancha, como Planchas Atma. Hay sonidos únicos, como este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío, para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con Naranja X ascende a depredador de ofertas. Este Cyber Monday casa 12 cuotas cero interés en celulares y electro con tu tarjeta de siempre. Conoce más en naranjax.com/cyber-medio Monday. Costo financiero total 0%. Beneficio válido del 1 al 3 de noviembre. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Primavera 2021. Ya que estamos en Urbana Play, les quería compartir lo que me pasó. Me fui un minuto, pará, que hay 20 cámaras para esta pelota. Ay, chicos, ¿qué pasó? Que estaba ahí Julio Gorriti y me dice, vení, dame la mano. Me metí una espuma. Baño en seco, como le hacíamos a mi abuelo. Cuando ya no nos bañas más, le pasás un baño en seco. Me dijo, ¿baño en seco le hacía al abuelo? Y sí, porque ya tenía como 100 años. Pero, ¿qué se Una supone? vez por semana lo manguereábamos y otra vez... ¿Qué se supone que tenés que hacer con eso? No, y me dijo Julio Gorriti, una espuma limpiadora. ¿Y ahora? Y te llenó. Afeitate. ¡Ay, pasate! Es como un gran Mickey Moco. ¿No tendrías que hacerlo tipo en el baño, esto en la bacha? Sí, pero para el aire. Desde que puso la espuma limpiadora no termina de reaccionar. Él es un María sigue genio. reaccionando. Sigue reaccionando. Es un ¿Así Mickey bañabas Moco. al abuelo? ¡Qué asco! Sí, le pasabas un trapo y después lo secabas. Este es el mismo abuelo que dejaste tirado. Es el mismo abuelo que dejaste tirado porque había fosforitos una vez. Ah, sí. Para mí esto no está funcionando. Y esta franela sucia. Eso- La franela. Ahora vas a quedar naranja. Julito, ¿esto sirve para limpiar grasa de cadena, esas cosas? Le dio espuma para que se... Sí, mirá cómo está quedando. Por favor, que hable, entrevista a María, entrevistar a Julito le van a quedar los huesos nada más después de esto, ¿no? O sea, es rarísimo. Para los oyentes que están recién llegando, pues son las 10 de la mañana y 11 minutos, Andy se quedó con la bicicleta, quiso cambiar la cadena, llegó con las manos mugrientas, muy negras, intentó lavarlas con jabón 2, 3 veces, las manos seguían negras, 4. Sí, las manos se resisten a ser lavadas. Y Sí. ahora llegó nuestro Jefe técnico. sí, Julio Gorriti, con Veo un mucho- producto. mucho Qué asco,
asco. Ahora le traen un trapo de piso sucio, pero le dio un producto de... No tiene algo más limpio para darle un trapito. Servilleta. Pero, María, se usa para limpiar maquinaria eso. O sea, Andrés, te va a dejar los huesos a la vista. O sea, no te va a quedar mano. La verdad, Hugo, ¿qué es lo la que verdad, Hugo. está todo negro, Julio. No, está bajo un tono. Bajo un tono. Bajo Está un gris. negro. No, Está Michael Jackson. Andrés, papel de lija. O sea, tenés que arrancarte ¿Qué la es lo piel. que le diste? O sea, no hay... ¿Es apto para humanos? Julio? Mostrá ¿Estás el seguro producto, que es apto mostrá el para producto. humanos? No es ese que te venden en No, la- no es apto para humanos. el No, que te venden en las avenidas, No. que te hace la muestra el señor que te dice, mira cómo te limpian no. todo. No, Zucca está en contra, está conmigo. No es apto para humanos lo que te dieron. Sí, Andy, con amor, con amor, en serio, tío, con amor. Anda a lavarte esa mano, por favor, te pido. Bueno, estoy tratando. Ahora me dio Gorriti un producto que no. Sí, te vas a tener que Julio, poner- Julio, te voy a decir con amor que no sirve para piel, evidentemente. Te va a desintegrar la mano. No, yo estoy sintiendo, no siento las manos. No siento las No, manos. es que Julio trata con aparatos. Vos, Claro. las manos, Bueno. o sea, Bueno, mano no. debería funcionar. El bullying está al alcance de la mano, ¿no? Con amor, con amor. Con amor. Alcance de la mano, justamente. Claro. Hay oyentes con amor. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? Virgin. ¿Todo bien? Muy bien. María te quiere saludar, Virginia. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mary. ¿Cómo va? Ay, Mary. Te la Bien, mano, ¿no? está todo seco ahora. Y sí. De aparte. Perfecto, te quiere saludar Lizzy. Hola Virginia, soy Lizzy. Hola, genia. Hola, mi ídola. Diosa reina. ¿Sabés que cumplo años un día antes que vos y vivo muy cerca de tu casa? ¿En serio? ¡Almas gemelas! ¡Bárbaro! ¡Somos ¡Pueden festejar gemelas! juntas! al nacer. 2022 festejan juntas, hermoso. Vivo en Bariloche, así que estoy a la vuelta de tu casa. Ah, en el sur, está bien. En el sur. Zona sur, zona sur. Un olor a tóxico, mato. ¡Ay, qué lindo! Escúchame, qué bueno Bariloche. Está bueno. ¿Eras de acá y te fuiste a vivir a Bariloche o siempre estuviste en Bariloche? ¿Buscando una mejor calidad de vida? Sí, totalmente. Ay, chocolate. ¿Y la encontraste? Sí, absolutamente. Por eso me sigo quedando acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Bariloche? Mira, cuando yo llegué era bastante pueblo. Ahora ya es muy ciudad. Sí. Pero- ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Y este viernes Ah, en 2 días. cumplo 29 años. Un montón. Y Escúchame. además pude desarrollar toda mi carrera profesional acá. en Buenos ¿A qué te Aires. dedicas? Soy cantante y profe de canto. Ay, me mirá qué encanta, bueno. como Se le nosotras. notaba muchísimo. Escúchame, yo creo que voy a ir en las vacaciones porque creo que no va a ir nadie este año. Así No, que va a estar voy tranqui este año. voy a Bariloche Este año va a estar re tranqui. Se me Está ocurrió. cargado. Ay, ¿nos llevas? Sí. Sí. Bachiller pero nos quería vengan. llevar de verdad en Pero diciembre. vengan dice. a visitarme y Sí, armamos vamos a ir. algo. Sí, está Cantate algo, cantate algo. Ay, sí. Me amare, minha mãe, meu champanhe. Visão no espaço sideral. Marisa Monte. Onde o que eu sou se afoga, me fumo em minha água. Está por teléfono. Sí. Una bárbara, me encanta. Bien. Divino. Excelente. Bien. Aparte, me tomé un champán, me gusta. Me tomo un champán. ¿Qué quería decir, amiga? ¿O quería ver qué estaba tarareando? ¿Qué quería decir? ¿Qué cosa? Con amor, si querés decirle Con algo amor. a alguien. O el tarareo. O el tarareo. En realidad, yo llamé porque aprendí en terapia la mejor fórmula para poder decirle al otro algo medio difícil de decir. Y esto de, por ejemplo, decir con amor, ya es como un antecedente que hace que el otro se ponga en guardia. Sí, O como decir, vos sabés cuánto te quiero yo, pero púmbate, y uno sabe Pero- que se le viene algo. En cambio, aprendí lo que se llama la técnica del sanguchito. A ver, ¿cómo Me se encantó. llama? Hoy es el día del Claro. sándwich, aparte. ¿En serio? Exacto. Ay, Es sí, el para día todos del los sándwich. sándwiches. Claro, le mandás en el medio. Le pones dos cosas lindas y en el medio la que no Excelente. le va- Claro, entonces, suponete, María, Sí. decirte, empiezo diciéndote, ¿sabés que me encantó el último libro que hiciste? Estuvo buenísimo. Y ahí María dice, mira. Y ponele que quiero decirte algo que no me gustó del libro, Decíselo. lo pongo en el medio. Sí.
pero me resultó un poco pesado porque era extenso, porque podrías haber dicho lo mismo en menos Se lo dijo. páginas, bla, Se bla, lo y dijo. terminás con algo lindo. ¿Cómo? Pero seguí Entonces, escribiendo. cuando uno Te queda re bien ese empieza suéter. con algo... Claro, pero pará, hay que balancear la intensidad de las cosas que uno dice. Porque yo le digo a María, ponerle como, ay, María, qué linda que te viniste hoy. La verdad que te quería decir que me pareces insoportable. Sos una persona espantosa para estar alrededor. Pero que bien te quedan las que tengas un lindo día. No, No, o sea, no, hay que balancear. No, Harry. Igual es Harry, buena la un técnica. psicólogo. Quiero Estamos rescatar al hablando de oyente algo que aprendí en contexto de terapia. la técnica del sándwich. Es buena, es buena. Sí, es buena, es buena. Igual es bueno, por ejemplo. O sea, Harry, creo que, por un lado, sos psicólogo, estás preparado, es muy interesante escucharte. Gracias, Zuka, tanda. Excelente. ¿Y no puedo ponerle pan, hamburguesa? ¿O tiene que ser pan, hamburguesa, pan? Es que... Hace la doble lo que hamburguesa. tiene- lo que tiene Hamburguesa, de bueno pan, ¿no? Hace una doble verga. ¿no? Ok. Sí, yo Lo que entendí tiene de No, bueno eso no, esta señora. estrategia. ¿Harry, dijiste doble verga? Dijo, te juro que dijo doble Yo verga. también entendí la doble verga. Yuka, ¿podemos escuchar lo que dijo Harry? Me parece que dijo la doble verga. Bueno, Sí, chicos, pónganle lo que Verano quieran. La verdad es lo mismo, pónganle lo que quieran. Andas con hambre, Harry, tenés ganas de decir. Bueno, amiga, perfecto. Un beso grande. Hermoso lo que dijiste. Chao, chao. Me gustó la técnica de la hamburguesa. La vamos a utilizar mientras el buscamos sándwich. el laboratorio de sonido de Harry. Mientras hay otro oyente, atendé, Liz. Hola, ¿quién habla? Pará. ¿Ya está el laboratorio? Zuka, dale. Lo que tiene de Hamburguesa, bueno pan, ¿no? esta- Hace una doble verga. No, Harry. Claro, pero sin dudas. Bueno, puede ser. Burger. Puede ser que me haya traicionado el inconsciente. Bien, hola, ¿quién habla? Hola. Hola, Sí, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Sole. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo va? Bien, Bien. Sole, ¿vos? Bien, muy bien. Contenta de hablar con ustedes. Ay, qué linda. ¿Estás sola, Sole? ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, Sole! ¡Pop, pop, pop! Ay, la. Manda que estoy se con mi cante hijo. sola, excelente. Está con el hijo, dice. ¿Qué edad tiene tu hijo? 26. Ah, es enorme tu Señor hijo. mayor. Enorme, pero nació a los 5 meses y 3 semanas, que era un... Mirá. Sí, sí. Y Vivió- cuando pusieron esa canción que Lizzy tarareó, Sí. me hizo acordar a él que al año se paraba en una mesita ratona y con esa fiesta de interior, la bailaba sacudiendo el cuerpo después de haber pasado un nacimiento tan difícil, así que por No eso la me animé a pongas. llamar. Porque hay que ver si... ¿Cuál decís que es, entonces? ¿Fiesta de interior? ¿De quién? Ah, me cagaste. Es importantísimo. ¿La puede cantar un No, poco? lo que pasa ¿De es que... alguien brasilero? ¿Qué sé yo? No, la que yo canto no es un brasilero. Dice, el cielo brilla de repente. Ah, me mata. ¿La cantante quién es? ¿De la brasilera Calcosta será? No, Claro. yo canto la otra. No. Mi amor, yo canto la otra. Pará, yo le creo que canta la otra. Pasa que no sabemos de quién es. No, yo la ¿Qué sé. sabemos? Yo- Taradeo no tiene nacionalidad. Para mí ganó. Bueno, Sí, sí porque ganó, además pero... la próxima lo puede googlear. Bueno, Ya. si Una querés- vez que la canción está... No, está cantada por un montón. Pero bueno, te la voy a dar por ganadora, pero yo la canté por Paloma San Basilio. Ay, no puedo creerlo. Yo canté el cielo brilla de repente. Ok. Noche de magia, de emoción. Mi amor, yo Excelente. canté por Paloma. Bien. Paloma. No cantaste, tarareaste. Bueno, cállate. ¿Cómo vas a Pero en mi cabeza. Ah, ok. Mientras tarareabas en tu cabeza... Era Paloma, tenía el pelo tirante así todo para atrás con un rodete. ¿Qué tiene? Fantasías con eso. Terrible. Gritaban todos. Bueno, y se ganó. reí, te ganaste 2 kilos de helado. ¿De dónde sos? Bien. Ahora, Trabó el bebé. qué divina. ¿De dónde sos? Ahora vemos que De es Bahía mal. Blanca. ¿Oh? ¿No? ¡Ay, perdiste! Pedí mucho hielo seco. Te vamos a mandar 6 kilos de hielo Lo voy a seco y un buscar, cucurucho. baratísimo. Pará, cuando vengas lo venís a buscar. Obvio. Dale. Mañana me opero, así que deseen ¿De qué? Éxitos. ¿De qué? del útero. Del útero. Ah. ¿Qué tenés? No, No, perdón. No tengo problema. ¿Qué sé yo? Unas cositas ahí que quieren mirar y sacar. Seguí, hacer ahora. una biopsia. No, ahora Pero Una bueno, biopsia.
Bueno, amiga, vas ahí todo bien. Un beso grande. Eso, un beso grande a ustedes. Buen Éxito. programa. Éxitos. Bueno, hoy es el último día del Cyber Monday. Somier Center, no puede dejar pasar la mejor promo del año. Es ahora o nunca. Escucha bien. Somier Center, vas a poder encontrar un 65% off y 24 cuotas sin interés en todos los colchones, somieres y divanes. Además, la gran promo de 2x1 en almohadas. Metete ya en somiercenter.com y aprovechá porque son las últimas horas para poder elegir entre más de 100 mega ofertas espectaculares. Como si esto fuera poca, entrega inmediata desde sucursales y envío gratis a todo el país. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Te quiero hacer una pregunta. Suponete que... ¿Con amor? Con amor. Suponete yo, antes de la columna de María, suponete yo le quiero presentar a alguien a María. ¿Sí? Sí. Pero es amigo del ex de María. ¿Al cuánto tiempo vence de que se separó María de esa persona a que yo le pueda presentar a un amigo de la expareja? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Depende del grado de ¿Están los de amistad. nunca o están los de 10 años? Ya está. ¡Nunca! Depende del grado de amistad. Si el otro rehizo su familia, tiene 3 pibes, todo, ¿no puedo presentarle? Depende del grado de amistad que haya habido antes o no. No sé, estoy debatiendo. ¿Qué dice? Yo... Depende. Mientras antes de separarse ya se Si no responde. Sí. Mientras la gente esté viva, se la presenta. ¿Vos, Harry, qué pensás? Yo creo que depende del tipo de relación que tengan los dos separados, digamos. O sea, la pareja original. Si se siguen llevando bien después de separarse, se puede. Si Pará, igual hay un detalle. O sea, no le puedes presentar... Si ellos estaban juntos, ella ya conoce a los amigos, o sea, lo tiene que conocer. O sea, tiene que ser un amigo que ella no conoce, o sea, es después de separado. Y si no lo conoce, no tiene No pasa responde, nada. no respira. No responde, no respira. ¿Qué dice Delfina? Nueva generación, 23 años. 24 no, entonces ya está. Abismal. Yo soy partidaria de que los códigos no se imponen, no se exigen. Si vos le querés presentar Códigos tiene la amiga mafia, valores será. a, no sé, a fulano de tal, si esta amiga quiere, ella sabe cuál es su vínculo y si a la amiga le va a joder o no, es muy personal. Claro. Si vos sabes que la va a lastimar, si sabes que... Nunca sabes. Sé que es medio polémico, no, pero más o menos conoces a tu amiga, conoces un poco. Si no te nace, si no, esto es el ex de tal, lo veo como si tuviese todo mal, yo no me meto ahí. Comparto lo de los códigos, digo... Está guionada, Delphi, pareció muy seguro. Pareció que estaba muy leyendo una segura. declaración. Es que le pienso al tema. Para presentarlo le no sé si cagaron lo 3 presentaría. novias, Si se conocen solos, listo, ya está. No, si solo si se da, Me va. meto, ya está. Yo creo que es importante saber que los Depende actos de cuánto uno... compartió la intimidad Claro. de la pareja que se disolvió. Eso es fundamental. Ok. ¿Tenés una situación que quisieras Harry, ¿qué ibas a compartirnos? decir? Yo creo que es importante saber que cualquier acto que uno cometa sobre la tierra tiene consecuencias. Una vez sabiendo eso, uno puede hacer cualquier cosa, pero sabe que puede tener consecuencias. Sabe que puede la gente no reaccionar de la manera que vos esperás que reaccione. Claro. Puede pasar. Fíjate en esa balanza qué vínculo valoras más y cuídalo. Yo ante la duda no diría nada. Vería si funciona primero, porque después... Sí, pero capaz- siempre se empieza así, después funciona y hay que explicar. No siempre funciona, ¿eh? Los Capaz- presenté yo. Ah, los presentaste vos. Ah, mira vos. Mirá vos qué copado. No, pero ocupado. además, aunque funcione, uno siempre está esperando la caída. ¿Entendés? ¿Por qué? Puede ser que ni bien empieza y dice, mirá, qué poco código, que esto, que el otro, empezaron mientras tal cosa y tal otra, tal cosa. Entonces, pasaron 25 años, durante esos 25 años, mirá cómo formaron una familia. Al final se amaban de verdad, hasta que un día se separan después de 25 años y viste, tarde o temprano se iban a ¿Sabes lo que nos falta para terminar de estos temas de Para mí- definirlos acá? Para mí, lo que nos falta... Caso real. No, alguien de pueblo. ¿Viste que alguien dice, mi pueblo? Ah. Me está faltando alguien de pueblo. No tenemos ningún caso de, no, este es mi pueblo. Mi Era pueblito, cuando yo claro. estaba con la Chol. Nos está faltando de pueblo. ¿Vos dónde sos, Simonetti? Yo de Monte Grande, como Tiago PZK. Claro. Monte Grande califica. ¿Cómo? No, no Monte es pueblo, Grande no. Monte Grande no es un pueblo. Es conurbano. Bueno. ¿Cuál No es es? lo mismo. Es un conurbano En el un video- poco O bueno, alejado. Sí, O pero el no es lo video mismo, no. termina yendo... Pueblo, Conurbano pueblo. más rural. O en los conurbanos, por ejemplo, en las clases más de cada barrio de zona del conurbano, ¿viste? Podemos decir las clases altas de cada barrio. Por ejemplo, de Loma de Zamora, poner ahí 10, 15... Hay millos en 10, Loma de 15 Zamora, apellidos. Por eso, pero hay 10, 15 apellidos que funcionan así. O sea, verdad. se van haciendo Claro. como una especie de cambiaje todo el... Total. Estamos En de el acuerdo video, que en el video de eventualmente- Tiago y Trueno, perdón, en el momento van arriba del micro, ¿sí? Van en Monte Grande. Como en la película de Bandana. No lo había pensado así, pero eso le aclaro a Ibai que... ¿Quién es este señor? Salimos de noche, sonamos los coches, la moto encendida.
Este no es el italiano millonario de TikTok. No, querido, ¿no? soy periodista, soy Andy. Él está mirando el video y se pregunta Él quién está sos vos. reaccionando y dice, este señor no es el italiano, ese es Gianluca Vialli, no. Ah, Se parece. Pero te da un look. Baki. Sí, me da un look, pero no. 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 Yo era mi sueño, salir con Ibai y me confunde con italiano y nunca aclara además quién soy. Se Lo parece, dice ¿eh? además. Ah, es Andy. Dice, no, un periodista, porque están diciendo y él quedó Nada. ahí, murió. Es un periodista. ¿Y a quién te pareces entonces? A Gianluca Vialli. Jack Muy Bacchi. facho. ¿Cómo se llama? Gianluca Bacchi o Bacci. ¿Y qué ¿Sabéis hace? el doble italiano C? millonario de ¿Cómo se TikTok dice? ese? El millonario de TikTok. Ah, ok. Conocido como- Tatuado, pibe muy fachero, Muy fachero. pero muy Bueno, te fachero. fue Nada, bien, te morís. entonces. Te morís de lo es- fat. Es espectacular. Y es muy. ¿Tiene 30 años? ¿Tiene, Eve? No, está un poquito más. Más madurito está. 60 y pico. Gianluca. Sí. Está bárbaro. No, che, creo que tiene 28. 28, excelente. La plata trabaja. Bueno, ahí está el video, sí, Gianluca. Ahí te lo vamos a mostrar. No, a Gianluca le vamos a mostrar a María. Bueno, después de. Vamos a escuchar un tema y María va a hablar de la actualidad. María se va. ¡No! Sí, ¿A te lo dónde? digo con amor. No. Dijo, sí, 10 y tengo media alguien me que voy, está dijo. esperando abajo. ¿Quién? Mirá que va a ser un móvil y te acompaña, ¿eh? No. Bueno, entonces hablemos de actualidad ahora sin el tema. Actualidad, María O'Donnell, ¿qué está pasando? ¿Cómo está, María? ¿Estás jodiendo? No, estoy hablando en serio, María. ¿Qué está pasando en el país? ¿Esto es real? María, esto es real. Sí. Pero Dijo, no está mal. Lo agarró a Simonetta y dijo, mira, 10 y media. No, es que Sony de verdad, 27. que esté alguien Pero María, Sony media, porque 27 ya va medio minuto, podríamos estar hablando de qué está pasando con las elecciones. Las elecciones no pasa nada, ¿no? O sea, las encuestas nadie le cree, con lo cual es difícil tomarlas realmente como un termómetro, pero da la sensación con las encuestas que circulan que las cosas no van a cambiar El mucho. otro día, 19 encuestas dicen que el gobierno 17, pierde. ¿viste? 17 Puso- encuestas Clarín dicen que, puso bueno, título. está muy expuesto. O sea, evidentemente va a perder o está muy expuesto a las No, encuestas. es muy difícil revertir una derrota electoral cuando además venís de 4 años de crisis económica, los últimos 2 con la pandemia agregada, Sí. con lo cual es muy difícil revertir una elección. El gobierno, de nuevo, lo que cree es que va a conseguir que más gente vaya a votar. Por lo general, una inercia. Igual a Macri, viste que mejoró mucho de las PASO a la elección general Sí. en su momento, cuando perdió la elección presidencial contra Alberto Fernández. Pero un poco la pregunta es cómo va a asimilar el gobierno una segunda derrota. Porque le quedan 2 años de gobierno a Alberto Fernández. Entonces, si la coalición de gobierno entre el kirchnerismo, Alberto Fernández y Sergio Massa pierde incentivos, o sea, porque 2 años es mucho tiempo y el capital político fundamentalmente que se juega acá es el capital del kirchnerismo. O sea, esta vuelta de Cristina Kirchner al poder a través de Alberto Fernández, juntando a todo el peronismo, metiendo adentro a Massa, el declive de este gobierno, bueno, puede arrastrar a la fuerza política del kirchnerismo y quedar muy reducida también, si eso pasara. Vos decís en el escenario político, no solo para las presidenciales, sino en general, porque, digamos, porque los políticos funcionan así. Si Bueno, te ¿cuál era quemás el en un proyecto de punto- Cristina Kirchner? O sea, se supone que el proyecto de Cristina Kirchner estaba más cerca de Máximo o de Axel Kicillof, que en todo caso esto era como una transición hacia un proyecto político de herederos del kirchnerismo, Claro. si se quiere, donde uno la ve a ella imaginarse por cómo se mueve y por el rol que tiene Máximo en este gobierno, o a Máximo o a Axel Kicillof, que no son lo mismo. Muchos creen que Kicillof es la Cámpora y Kicillof y la Cámpora son dos cosas distintas. Si bien los dos tienen como jefa política a Cristina Kirchner, digamos, en eso sí se parecen ellos dos. Pero bueno, entonces es realmente una incógnita que va a pasar después del 14 de noviembre, no solamente con los ministros que son más albertistas y va a haber nuevos cambios de gabinete, y ahí además tiene que tomar la decisión más trascendental que le toca en materia económica, que es cerrar o no el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, Argentina ya no puede seguir posponiendo eso. El año que viene había un vencimiento de 19 mil millones de dólares, la mitad del crédito en un año, imposible de pagar. Entonces, o cierra el acuerdo con el fondo o se va a poner en una situación. Y ya esos plazos se están acortando. Entonces, termina la elección y tienen que tomar una decisión muy central. Y además ese acuerdo con el fondo va a ir a parar al Congreso, se tiene que aprobar en el Congreso, con lo cual el kirchnerismo lo tiene que votar eventualmente el acuerdo que Alberto Fernández termine cerrando con el Fondo Monetario. Entonces va a ser, te digo, termina la elección y son momentos de definición muy importantes. O sea, hay un vencimiento con el Club de París en el mes de marzo que ya no se puede postergar. Los países europeos que forman parte del Club de París tienen injerencia en el directorio del Fondo Monetario y si no está encaminada la negociación con el fondo, el Club de París no te va a seguir dando postergaciones como te dio. Y Argentina, incluso los que
juegan a tensar más la cuerda con el Fondo Monetario, te dicen un default no es una opción, pues sería un desastre también. Porque y el propio Guaman dijo, no es el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario están representados los países, es el mundo, digamos, o sea, más fuerte Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, va a tener que tomar decisiones, entonces es muy difícil, porque están todos, yo te diría que hay además una especie de cierta parálisis en el gobierno en ámbitos, en algunos ámbitos, porque están todos diciendo, bueno, veamos después del 14 cómo quedan paradas las fichas para ver cómo seguimos. Pero ahí inmediatamente tiene que tomar una decisión muy relevante y hay que ver cómo le van las negociaciones con el fondo. No le fue mal afuera. Nos está yendo muy bien con la vacunación a esta altura, ¿viste? Nadie habla de eso, pero hoy tenemos un porcentaje de vacunados por arriba del Reino Unido, por arriba de Estados Unidos, por arriba de Alemania. ¿Y por qué? Te hago una pregunta. Si es algo tan positivo, porque realmente es positivo, ¿cómo puede ser que no, como decís vos, no se habla de eso? Pero más allá de los medios y la charla de los medios, ¿hay algo desde el propio...? El gobierno creyó que ganaba las PASO con la vacunación y se dio cuenta que la gente... Entonces largaron la vacunación. Entendió que era su laburo conseguir vacunas. O sea, también es cierto. Por conseguir laburos. Entonces, eso fue como lo interpretó la gente. Fue tipo... No, es su trabajo y después está en mérito, ¿no? Lo podés conseguir o no, la verdad. Pero lo que pasa es que arrancó medio entre vacunatorio VIP, entre la Pfizer que no... Una visión mía con respecto a los políticos y a cualquiera, en general... Yo no creo que haya que estar felicitando por cosas que tenés que hacer con tu trabajo. Claro. Sí hay que reclamar cosas que deberías hacer y no las haces, independientemente a quien sea, ¿entendés? Eso fue un poco lo que pasó en las PASO. Y pesó mucho más la situación económica, la inflación, lo que más le golpea al gobierno, lo que más nos golpea a todos en la vida cotidiana, que es la inflación. Entonces, eso fue lo que lo llevó a esa derrota tan fuerte. Entonces, la verdad es que ahí, te digo, son momentos, es como tipo, terminemos, que venga la elección y que empiecen a tomar decisiones. La desesperanza para mí de los argentinos, te digo lo último porque todo esto con amor, porque sé que te está yendo. Pero la desesperanza, ¿sabes cuál es? Que vos decís, lo importante es ocuparse de la gente. Y el problema más importante, bueno, la vacunación, estamos mejor, eso no se esperaba. Y después que nadie tiene un mango, la inflación y la situación económica que es tremenda, falta de trabajo. De seguridad. Y vos decís, la gente dice, no me gusta cómo se movió este gobierno, lo que sea, realmente perdió las pasos fuerte. Y la opción son los que estuvieron los últimos 4 años, que fue lo económico fue lo peor, fue un desastre y nos puso en este quilombo del FMI para empezar. Pero no lo digo para parecer kirchnerista, no sé qué. Todo, digamos, y la gente decís, esta pero también opción, estamos con esa opción que estuvo, no sé, 15 años antes de los últimos 4. Sí. Entonces es como una constante. No hay alguien nuevo, no se renueva la política, que no sea agarrar un mediático y ponerlo ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que me parece que mientras la política sigue girando un poco alrededor de Macri y de Cristina Kirchner, estamos dando vueltas sobre el mismo loop, ¿entendés? Exacto, pero es eterno, desde mi mamá pasa, desde que volvió la democracia. Yo tengo una solución para eso, que es que... ¿Cuál es? Bueno, nuestra Constitución, en Estados Unidos son 2 mandatos máximos y a tu casa. Chau. Acá... Sí, a poner una fundación y dar charlas. Listo, te sacan. Y acá el problema es que pueden volver después de los 8 años. Entonces Menem estuvo dando vueltas y quiso volver, ya había hecho 10 años, Cristina Fernández. Para mí son 8 y chau. Chau, ni vicepresidenta, ni presidente, y nada. Chau, función pública. Yo creo. ¿Y qué hay que hacer? Es una boludez, hay que renovar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución. Se van a poner de acuerdo enseguida, no pasa nada. Gracias, María. ¿Con quién te encontrás? ¿Quién te espera? Después te cuento. Chau. En instantes. El móvil abajo de la puerta de Urbana Play. Vamos a ver con quién se encuentra. ¿A dónde vamos, Trixie? ¿A una tanda? Vamos a una tanda, ¿qué te parece? Perros de la calle. Primavera 2021. La ansiedad, ¿no? Qué El mal WhatsApp momento. que tarda, sí. Es como cuando se actualiza Windows. Exactamente. ¿Qué pasa? Ese momento que ayer y lo veo caminando por el estudio como que no... ¿Qué fue a buscar? Está inquieto. ¿Qué quiere? Lo bueno es que ya llegó. ¿A dónde la va? noticia es que está Cassiari con nosotros. Ya llegó. Cassiari está con nosotros. Buenos días, Cassiari. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estaba tirando un papelito en un tacho de basura y no en el suelo. Me parece bárbaro. ¿Que hay que felicitarte por eso? ¿Sabés que sí? Porque yo era de aquellas personas de pueblo que tiraba los envoltorios de alfajores. No te lleves puesto en los pueblos. En la calle. En la ciudad pasa más que en el pueblo. Mira, justo dijiste antes hace un rato que necesitamos a alguien de pueblo en este Vos programa. dijiste, necesitamos a alguien de pueblo. Llegó Cassiari y además tenemos la única historia de pueblo que vas a escuchar en el día de hoy, durante de 11 a 12. Y ahora está raro Cassiari hoy. Está como... A ver. Peinado. Está de espalda. Mirá estos mini shorts, ¿cómo están? No lo había visto. Wow. Material exclusivo para Twitch.
Casi todo YouTube. Aclaremos que dejamos de hablar de Cassiari, ¿no? Cuando Sí, hablamos de Lizzy. Le quedan divinos los Porque el oyente de radio dice, a ver, los mini shorts de Cassiari. Harry está muy bien aquí La seguido. palabra Cassiari seguido de mini Cassiari. short es un problema. ¿Por qué? Y porque no funcionaría. Te queda divino. No para te mí. no me funcionaría como a vos. Pero funcionaría. Hay cada loco. Eso es verdad. Eso es verdad. Llama a esta hora. Atende, Hernán. Atendé. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Estamos en Perros de la Calle, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Aló? No hay nadie. Me gusta, mientras enganchamos a alguien, te digo algo. ¿Por qué? Me hiciste acordar, no saqué pedimos una- a nadie. ¿Por qué estamos enganchando gente? Saqué una foto, para alguien de pueblo, pero saqué una foto que había quedado colgada, pero saqué una foto de algo que les va a gustar, porque me hace acordar los que querían entradas para Cassiari, que le mandaban DM con esto. Claro. Lo vi en Instagram y lo traje acá. Es, si tu nombre fuera lo último que comiste y tu apellido fuera tu actual estado de ánimo, ¿cómo te llamarías? Sería, tu nombre es lo último que comiste y tu actual... Yo, por ejemplo, sería barrita estable. Bien. Barrita muy bien, algo así. Sí, Pepa desinteresada. Bien, Pepa desinteresada. Excelente. Pastelera alegre. ¡Esa! Me gusta. Bueno, bebé. ¿Vos, Cassiari? Yo no desayuné. De repente me Lo interesé. último sería ayer, sería pescado rabioso. Excelente. Y Eve sufre, pero... No, yo soy una nana estándar. Estándar. Yuka, te cayó la inspección. ¿Qué sos? Uy, Yuka. ¿Qué cortamambo que este? Sí. ¿Sabés lo que Uy, yo? mira acá, por favor. Naranja mecánica. Acá hay un vigilante atrevido, Está bien. un alfajor fiacoso, un bizcocho cansado, Bizcocho cansado, excelente. Cocho cansado me gusta. tostada flaquienta. Atiende, Hernán. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Sí, hola. Jessica habla. Hola, Jessica. Si tu nombre fuera el último que comiste y tu apellido, tu estado de ánimo, ¿quién sería, Jessica? ¿Cómo? Contame la historia que me ibas a No estás contar. preparado para repetirlo. No. ¿Por qué está llamando a Perros de la Calle? Esperá, primero quiero que Lizzy me salude. Bueno. Hola, Jessica, soy Lizzy. Hola, Lizzy, te amo. ¿Algo Yo más, en el teatro Jessica? soy Jessica. ¿Algo más, Jessy? ¿Era todo? Quiero dar mi aporte porque Andy preguntó que cuenten una historia de pueblo, así que estoy acá para dar mi aporte. ¿De dónde sos? Bien, no fue exactamente eso, pero me gusta. Igual me gustaría, cuando le dicen Lizzy te amo, que, como la oyente anterior, se hagan a su vez el propio cántico. Como, Lizzy. Eso me gustó mucho. Amiga, ¿de dónde sos? Mira, yo soy de un pueblo del norte de Entre Ríos, pero actualmente estoy ¿Norte de en qué? Entre Ríos. Ok. ¿Cómo se llama el pueblo? San Jaime, se llama mi pueblo. Anjaige. No entiendo un Anjaige. carajo. ¿Cómo? Anjaige. San Jaime, ¿no se me escucha Ah, bien? San Jaime, no se escucha bien. amigo. Sennheiser. Sí. Es una marca de auricular. Al micrófono. Al micrófono. ¿Y ahora dónde estás? Ahora estoy en mi trabajo en Santa Fe Capital porque me vine a estudiar acá y bueno, ya me quedé. ¿Qué estudiaste? Estudié profesorado de biología. Yo me recibí a principio de año y ahora, bueno, estoy trabajando de secretaria. Ah, ok, Mirá, no laburas todavía. Qué de lo que lindo estudiaste. salió ayer lo de Manu Lozano, los chicos, me comentaron Hermoso. mucho hoy, La residencia, sí. La residencia, me hizo acordar. Escúchame, ¿y cuál es tu historia de pueblo entonces, Jessy? Bueno, mi historia es así. En realidad no es conmigo, sino con mi hermana. Nosotros teníamos nuestra mejor amiga de toda la infancia. La conocimos porque en realidad ella es de un pueblo cerca, pero mi tía está casada con su tío, ¿se entiende? Sí. Bueno, compartimos primos en común. Bien. Mi hermana tenía un novio, sí, de toda la adolescencia, con una relación bastante tóxica, por así decirlo, y bueno, cuando se empezó a cortar todo y ya las cosas no funcionaban, nos empezamos a enterar que nuestra mejor amiga, digamos, salía con él. Opa. Pero en realidad ella tenía novio y andaba con un amigo nuestro también. Ajá. Y bueno, siempre lo negó, todo lo negaron, hasta que de un momento para otro se pusieron de novio. Nosotros después con ella ya no tuvimos más relación, pero lo que pasa es que nunca hubo la conversación, che, vos te enganchaste con el novio de mi hermana, ¿me entendés? Claro. O parte de mi hermana, varias veces lo buscó, o también en el boliche ocurrieron varias situaciones, Sí, pero sí. ella nunca dio la cara. Éramos pocos en San Jaime, ¿no? ¿Cómo? Éramos pocos en San Jaime, digo, para salir a buscar. ¿Viste? En Porque realidad, justo estaba de novia con un amigo de ustedes y se puso de novia con el ex de tu hermana. No. Sí,
Sí, pero en realidad no era el ex porque todavía no habían cortado. Fue Ah, claro. Bueno, lo cual no lo agrava para nada. No, muy ella bien, sabía, Harry, ella sabía toda la historia, que el chabón era muy malo con mi hermana, eso de relación tóxica, de que la vivía cagando, y ella sabía todo eso, y sabía lo mal que la pasaba mi hermana, ¿me entendés? Y no le importó. Claro, y así todo fue a comer al mismo restaurante. ¿Viste? Bien, amiga, Se corta perfecto. todo. Perfecto. Bueno, pero no volvieron a hablar con esta chica, digamos, o sea, está fuera de sus vidas. La volvimos a cruzar, obviamente, ahora hoy en día no, pero antes sí, porque en ese momento nosotros todavía vivíamos allá, digamos. Pará, ¿y sabemos si el chabón también fue tóxico con ella? Me parece que sí, no sé muy bien, pero, Ok, pero no le pudo curar. ellos aguantaron varios años igual, y estuvieron como 2 o 3 años juntos, si no me equivoco. Qué loco que se diga aguantaron, ¿no? Sí, como el si tiempo que fuera estuvo en algo pareja que alguien con alguien, dijo, aguantaron varios años. Sí, porque vos podrías... ¡Ay, qué bárbaro, mi amor! Jessy, querida, sos fabulosa, pero me tengo que ir al galeón. ¿Con ¡Qué quién? amorosa! ¿Quién juega hoy? Juega Hernán Piquín y su novio, después Hernán Caire ¿Y qué más? y Silvina Escudero. Ay, ¿querés que falta uno? No. Estamos esperando el otro, No, pero Hernán. eres invitado para el living. Ah, gracias, Su. Un beso, hasta luego. Chao, Jessica. Chao, Jessica. Chao, besos. Un beso, mi amor. Y esto es Charly García. Qué lindo tema, no lo esperábamos. Rezo por vos junto a Luis Alberto Spinetta. El único tema hicieron juntos. Y esas imágenes del video que hay de Cable a Tierra, 1986, 87, ponele. La indómita luz hizo carne en mí. Me gusta que suene Charly, ¿eh? Qué bueno, Casiari, que volvió a la aldea al aire libre. Ahora te voy a decir cómo podés conseguir entradas para el sábado 13 de noviembre a las 21. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la
Perros de la Calle. Urbana Play. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus es tradición de calidad. Y ya estamos con Hernán Casiari acá a las 10:49 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Un día que se puso nublado, lloviznó, pero ahora no pasó nada. Pero puede seguir lloviznando. Alguien va a cantar hoy, ¿no? Sí. No lo estamos vendiendo. ¿Quién va a cantar? Tenemos, sí, tenemos no novedades. solemos vender en Panchito este Garati va a programa. cantar. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? A ver, Casiari no, porque no canta, recita por Hay un micrófono. ¿Por qué? ¿Quién va a cantar hoy? Pero puede... ¿Vuelve Coti? ¡Ah, no! Vuelve Rompe Coti. toda. Hoy menos No, 5, no. una menos 5, Coti. No, en viene- Perros de la Calle. Viene la mejor voz del rock nacional para mí. Qué hermosura. Ella y Fabiana Cantilo la mejor, pero este tema es quizá el mejor tema para escuchar un día nublado. Pero no lo pongas ahora porque lo va a cantar en vivo Celeste Carballo. Excelente. Con Panchito va a cantar. Bien. Bueno, ¿cómo está Casiari? Muy contento y ahora que viene Qué Celeste bueno. Carballo, más contento. Más, ¿a vos te gusta? Ella es de Coronel Pringles, ¿es cerca de Mercedes? No, no es cerca. Excelente. Conozco mucho la provincia de Buenos Es Aires. ruta 3. Voy a tomar la ruta 3. Mercedes es el ruta 5. Bueno, es a 2 cuadras. A 2 cuadras, a 2 rutas. A 2 rutas. Qué linda canción. Era esa canción muy linda. Irse por ahí. Querido Ah. Coronel Pringles, sí. Sí. Tiene muchos hits Celeste. Sí. Y además tiene un instrumento tremendo. Muy bueno. Me vuelvo cada día más loca. También tiene el No, me disco gusta la con. persona que me Pará, pone el a disco con caminar. Sandra Mianovich. Sí, que Mujer claro. contra mujer. Contra mujer. Nada tiene de especial, dos mujeres que se dan la mano. Bien, excelente. Nada, muy, muy adelantado ese disco a su Sí, época, sí, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Canción de Mecano. Bien, porque hoy no sé, para todo es, ¿no? Claro, tan... Eve dice, quiero conocer a una chica, listo, chao. Claro, A nadie nada. un Nada escándalo. tiene todo. de especial Pero coger en antes- público en una plaza. Exacto. Recién hablábamos con Casiari sin porque decir nada tampoco. hablamos a raíz de Cable a Tierra del programa y yo le contaba que viene mi papá, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Ah, hoy lo veo a mi viejo. Usted también, viene acá en un rato. Les contaba que por preguntar hubo una encuesta sobre si el tamaño del pene era importante para el placer de una mujer, levantaron el programa a la iglesia, un escándalo El nacional. programa Cable a Tierra de 1986, programa súper serio. Sí, donde debutaron Charly García y Luis Alberto Spinetta en el tema que acabamos de escuchar. ¿En serio? Claro, ¿Fue? sí, claro. Rezo por vos y sí, era un gran programa. Y mi papá iba a hablar siempre de sexo y en ese Pero levantaron fue el programa. una polémica- Ese día, polémica él llevó las nacional. encuestas y Polémica polémica nacional. nacional, la iglesia, 86, quilombo. Y hoy, imagínate, Claro. hoy Lizzy se quiere casar en el Vaticano, estamos trabajando dos. Estamos Y a trabajando. nadie le importa. Atención, en vivo, Mario Donel, busca Mario sus Donel. cosas, se va, vuelve. Aclaremos por las dudas que no estamos cerca tampoco, ¿eh? No, no estamos cerca y de hecho un quilombo. Vos tramitándolo, pero me cerca no llamaron de la estamos embajada cerca. a decir, che, no, claro, pero no importa, vamos por eso. Se puede Claro, pensar. todavía- Se puede pensar en eso. Sí. No, pará. Claro, ahí está. Y también, tanto el disco Mujer contra Mujer y todo, y un montón de cosas, no tenían un discurso previo. O sea, Claro. solo mostrabas algo Exacto. para que todo el mundo después, no es que yo primero vengo, cuento, soy bueno, porque soy esto, porque soy lo otro, porque me quiero casar en No, el no. Vaticano y después saco un disco sobre No, el no, quiero no, casar no. en el Sin Vaticano. contexto. Sin contexto. Sin contexto, claro, exacto. Era más complicado todavía. Sin contexto. Empezaba la democracia también. Y empezaba la democracia. Acá estamos. ¿Sí? Lo que no avanzamos mucho en lo económico, pero en otras cosas avanzamos un montón. Re. Sí, es verdad. ¿No? Deberíamos estar contentos por eso. También. Sí, por ¿No? eso te digo. Por ser de los países de la región posiblemente el que más avanzó en derechos sociales y no estar todo el tiempo pendiente de solamente lo económico. Exacto. A veces me pregunto de Casiari, porque hoy, por ejemplo, estaba pensando antes cuando hice la propaganda del Cyber Monday. Cyber Monday. Cyber Monday. Cyber- Que en realidad es lunes, martes, miércoles. Cyber Wednesday. También, como Wednesday. hoy. Eh, Ciber primera mitad de la semana. Me preguntaba, ¿por qué cosas te viste que decía, no, te bajaron los precios? ¿Por qué cosas te bajarías el precio vos? Viste que me preguntaba, si vos te bajarías Sí. ese precio, ¿por qué hay algo que querrías tanto que te estás dispuesto a bajarte el precio para eso? Para laburar con alguien, para hacer algo, para... Yo creo- Ah, en- pensé que por qué defectos del producto me bajaría No, el precio. no. O sea, Es- porque bueno, el producto viene con algunas fallas que capaz que de afuera no se ven. Yo compré tu producto, no expresa nada. Claro, Bueno, le pero bajé ¿por qué no el leíste precio. bien el prospecto? No. Es por qué cosas vos estás dispuesta a bajarte tu precio. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, a mí me decís, labura, no sé, ¿entendés? Sí. Pero siempre me inmolo yo. Pero inmólense No, ustedes, yo porque no sé. tengo más ejemplo. Gracias, Claro. Harry, adelante, Gracias, compré. Harry. Por un laburo que implique viajar, yo me bajo el precio.
O sea, a cambio de viajes. Ah, con razón. Sí. Y sin embargo, o sea, fíjate qué loco, sería mucho mejor tener un laburo que te pague más para poder viajar donde vos quieras. Claro. Y sin embargo, no, yo me bajo el precio para Bueno, poder pero es lo viajar. mismo, porque en realidad estás tratando de invertir en tiempo en ese caso. Claro. Le bajás el precio del dinero para ganarlo en el tiempo. Sí. O en experiencias, digamos. Yo siempre me bajo el precio Sí. por tiempo. Por tiempo. Por tiempo, por ganar tiempo, por tener más tiempo de no pensar ¿Administrás bien tu tiempo? a full, es lo que más me gusta. O sea, ¿pagás más caro algo si llega más rápido? A full, pero sí, completamente, sí. Yo hago algo que no sé si les pasa muy malo con el tiempo libre, que es, Hernán tiene tiempo libre y ya sabe cuándo es y qué hace y aprovecha y todo. Y yo en mi tiempo libre estoy diciendo, ahora debería estar, no sé qué hacer. Claro. O sea, tengo 2 horas y digo, ¿qué hago? ¿Me veo una serie? No, pero una serie no, me voy a jugar tenis, me voy a hacer algo, me voy a correr, me voy a estudio una carrera, y al final no, ya se pasó media hora así. ¿No te pasa? Después prendés recorriendo la Netflix, pantalla de Netflix. otra media hora. Otra media hora sin ver No, ya películas. fue, voy a hacer, cuando me doy cuenta pasó el tiempo y eso es mierda. No, yo me llevo bien con el tiempo libre. Muy bien. Yo no existe el tiempo libre. Vos tampoco. ¿Con Vos el no tiempo sabés. libre? Vos nunca Sí, llegás me- tarde, nunca nada. No, soy un relojito, pero siempre, pero hasta para salir a pasear, me molesta. Pero lo bueno creo que tengo yo, que no me molesta del otro. A mí me decís a las 8 y yo 8 menos 3 minutos estoy sentadita, tomando, comiendo, esperando que empiece el programa, lo que fuere. Pero no me molesta si el que tiene que venir conmigo llega a las 10, a las 12 No te o no molesta. llega. Es la perfección. Es O la no perfección, porque generalmente le molesta lo. O no llega, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Me chupa un huevo. Bien. Para no se queden con lo que es la mujer perfecta, tiene otros temitas también. No, claro, bueno. Claro, tengo otro. En eso es una mujer. Sí, Claro, esa es una virtud que tiene. Sí. Eve, ¿El de bajarse el precio? Yo para que no me moleste me bajo el precio. Hay muchos Ay, trabajos en los que sí. cobras una plata y esa plata le estás vendiendo tu alma a esa persona. Entonces yo prefiero hacértela por esta plata, pero lo hago como yo quiero. No me molestes, ¿entendés? Bien, Ahí me bajo el Es precio. lindo, para que no te rompan las pelotas. Eso, lo iba, gracias. Perfecto. No tengo Es la pelotas. otra mujer Yo, perfecta. chicos, discúlpenme, pero yo, honestamente, yo nací Cyber Monday. Así que vengo de gratis. Bien. Y fui subiendo el precio. Sí, ahora es yo bastante empecé alto, está ahí, creo. Yo empecé gratis, así que yo no entro en el plan Cyber. Hernán Casiari va a estar el sábado 13 de noviembre, este sábado a las 21, en la aldea, Che, kilómetro. ojo que esto viene con premio, ¿eh? Esta ¿Por qué? función, tomamos la decisión, solamente porque se acerca la Navidad, Sí. de que la entrada viene con libro de regalo. ¡No! Señor, o sea, una entrada, un libro, si compras dos Con tu entrada te dos llevas un libros. Cierto que libro, vos eras te escritor. regala. O sea, vos te vas a ver a la aldea, que está buenísimo, madre extrovertida, además te llevas un libro. De regalo y a elección de mis 10. libros, ¿eh? ¿Otra vez piraste? No, pero ¿sabes qué pasa? Que de verdad viene Navidad. No es joda. Hay 10 títulos distintos para elegir. Entrás en passline.com, sacás tu entrada, elegís el libro que más te gusta. Y Hernán Casiari en la aldea en Panamericana, kilómetro 44. Produce la aldea un evento Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia excelente, me encanta. Es muy bueno porque matás 2 pájaros de un tiro. Me encanta. La pasás bien porque podés ir desde más temprano, es un lugar lindísimo, un anfiteatro. ¿Está Ahí. España, decía el piste? Está. ¿Está el niño que le escapaba la El foto? pibe que arruinaba la foto. A eso. ¿Está Messi es un perro? También, está más. Está todo. Que soy tu madre. ¿Está Papelitos? El mejor infarto de mi vida. Papelitos. Están todos. Qué bueno. Están todos. Con la entrada y además ves yo, me encanta. Sí, señor. ¿Hoy va a leer cuento? Hoy voy a leer un Vamos. cuento. Voy a leer un Epa, cuento me encanta. ¿Sabés cuándo lo decidí? ¿Cuándo? El cuento de hoy, el viernes, mientras me hacía el cambio de documento en San Antonio de Areco, que yo tenía turno a las 11:19 y no pude entrar por culpa de este programa de radio. No, ¿por qué? Como casi todo el mundo que tenía que hacer cosas y estaba la con el pareja. tema de la Fue parejita. fuerte. Y me acordé de cuando vi todo el quilombo que armaban ustedes para que no se vieran, me acordé de una vez que en Antigua Radio pasó una cosa en donde ustedes me pusieron una persona para que yo no la viera. Me acordé de eso, me salió esa, y digo, le voy a contar a Alicia y a Eve, que seguramente no saben, la historia de un pintor mexicano. ¡No! ¿Verdad? Ay, no, ¿qué? ¿Llegó el momento? Voy a contar la historia del pintor mexicano que conocimos una sola vez en la vida con Chiri en el año 1990 y pico. Y mucho tiempo después. Y todavía nos guardamos. Y todavía nos guardamos cosas. Sí, claro. Vamos con este. Me encanta. Primero, vamos con este. Bien, Una está historia buenísimo. Muy linda, real, y que también habla de cómo se pueden recuperar relaciones después de 15, 20 años. Me gusta. Una tarde yo vivía en Barcelona y había pasado mucho desde esta anécdota. Yo me había olvidado un poco de este tipo y estaba navegando por internet
y me encuentro con la página web de un pintor que se llama Hugo Laurencena. Búsquenlo, pongan hugolaurencena.com. Y digo, ay, este tipo yo lo conozco. Lo vi una noche, borracho. Yo, él, todo borracho. Me había olvidado. Y empiezo a buscar y tiene una página de contacto. Había pasado mucho tiempo y le escribí la siguiente carta para que se acuerde, yo sabía que no se iba a acordar, de esa noche. Le puse, querido Hugo, esto que te voy a contar pasó hace más de 20 años. Espero que el formulario de contacto de tu página que acabo de encontrar acepte mensajes largos. Seguramente no te acordás de mí porque nos vimos una vez sola. Vos venías haciendo zigzag y hablando solo, por Cerrito. Eras un borracho más a las 2 de la mañana. No me acuerdo qué pediste. Entraste al kiosco donde trabajaba Chiri. Pediste cigarrillo, lo más probable. Chiri trabajaba los viernes en ese kiosco y yo le hacía el aguante para que no se aburra. Atrás tuyo entraron 3 ingleses, una inglesita y 2 ingleses. Vos le decías guarangadas a los 3, pero llenas de altura. Al rato nos estábamos tomando con vos unas coronitas en el mostrador. Nosotros en esa época estábamos escuchando mucho a Piazzolla porque se estaba muriendo. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos mirábamos de reojo. Vos decías que habías comido con él, le decías el gato. Con Chiri pensábamos, un borracho con imaginación. Y después dijiste, ya cierran el kiosco, vamos a mi casa a tomar la última. Chiri y yo teníamos poco más de 20 años, pero supimos que no nos querías coger, que no iba por ahí, que posiblemente era todo tan simple como que querías tomar la última sin estar solo. Si no hubieras dicho 30 cosas inteligentes en media hora, no te hubiéramos acompañado, pero habías hablado de cosas importantes, Hugo. Nos confesaste que no entendías 2 frases. ¿Hace calor o soy yo? No la entendías. Cualquier cosita llámame. No la entendías. Y a nosotros nos pasaba lo mismo. Nos pareció muy extraño meterse en la cabeza de un tipo grande, 40 y pico, nosotros menos de 20, que pensáramos lo mismo. Porque aunque estuvieras borracho y nos mintieras una amistad con Piazzolla, podías ver el mundo como lo veíamos nosotros. No me acuerdo por dónde era tu casa. Es una parte que se me escapa de la memoria. Antes de llegar quisiste cruzar por otro lado y una barranca, había llovido, nos caímos. El tema es que resbalamos, en realidad resbalaste vos, te agarraste de mí, yo del Chiri, nos fuimos los 3 en picada. Nos pusimos de barro hasta el culo, pero la risa que nos dio valió la pena. No era muy común hacerse amigo de tipos más grandes. Y después llegamos a tu edificio. La cara del portero de tu edificio fue para hacerle una foto. Cuando te vio llegar con nosotros, tu cara llena de barro, nuestros ojos llenos de risa, hizo un gesto como diciendo, otra vez, don Hugo, ya está grande. Tu portero te dio una botella de whisky casero sin etiquetas. Dijo que alguien te lo había traído de regalo. Nosotros miramos el edificio, demasiado imponente para un borracho que hace zigzag a las 2 de la mañana. Después subimos y fue la primera vez que se abrió un ascensor en un piso 25 que no daba a un pasillo, daba a tu casa. No era tu casa, era tu atelier. Yo te creí lo de Piazzolla cuando entré al atelier y vi pegada en la pared una foto tuya desayunando con Fellini. Ahí dije, ¿a dónde estamos? Y después vi tus cuadros. Hugo, eso fue lo más increíble. Nunca habíamos visto hiperrealismo. Lo mirabas de lejos y era una foto, te acercabas y lo habías pintado vos. Eras un genio. Nos sentamos en unos sillones, pusiste de fondo la MTV, ni siquiera me acordaba al día siguiente de que hablamos, imagínate ahora. Desde que llegamos, borrachos, paulatinos, también nosotros, se me desdibuja todo. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, hiperactiva, absurda. Creo que nunca supiste nuestros nombres. Nosotros te lo dijimos un par de veces porque vos lo preguntabas bastante, como hacen todos los borrachos. Pero también, como todos los borrachos, nos bautizaste. Toda esa noche fuimos Tito y Cepillo. A mí me pusiste Tito, no sé por qué, y a Chiri Cepillo porque tenía el pelo raro. El milagro pasó entrada la madrugada. Hablábamos de algo, creo que estaba Fito Páez en la MTV y vos obviamente conocías a Fito Páez y dijiste, este cumpleaños un día antes que yo. Y yo lo miré, te miré, Hugo, y te dije, cumplí el 16 de marzo, yo también. Hiciste un escándalo cuando supiste que cumplíamos los años el mismo día. Me pediste los documentos, te fijaste, después nos abrazamos, me decías que éramos hermanos, me apretabas para festejar, nos llevaste a la azotea. Vos corregime si me equivoco, pero creo que estábamos en un piso 25, por lo menos eso parecía, y en la terraza incluso nos subimos al techito del ascensor. Más alto no se podía estar. Yo nunca había visto Buenos Aires de esa manera. Chiri tampoco.
Habíamos venido hacía tan poco a Buenos Aires, queríamos ser escritores. Trabajábamos en un kiosco, teníamos 20 años y la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos de que íbamos a vivir de escribir tarde o temprano y vos nos subiste a la parte más alta de una ciudad hermosa y abriste ese whisky de regalo. No me acuerdo muchas cosas más, me acuerdo que cada vez estabas más borracho, pero que nunca perdías la clase. Me acuerdo de haber pensado, qué lástima, Hugo, no se va a acordar nunca de esto. Uno de los motivos porque te estoy escribiendo es solamente para que te acuerdes. Había un foquito de 20 watts de 25, prendido, colgando en la terraza, y atrás todas las luces de la ciudad. Te quedaste mirando un segundo el foquito, nos señalaste el foquito, nos advertiste de su presencia invisible y dijiste, miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada, Chiri, y a mí. Durante un montón de años. Me parece que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa, ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos en ese segundo que no había otra palabra para ese foquito, era impertinente. Era maravilloso que un pintor nos descubriera eso. Nos despedimos en el ascensor de la terraza. Vos no querías que nos fuéramos, nosotros nos teníamos que ir porque Chiri tenía que volver al kiosco temprano. Antes de irnos nos pusiste de espaldas mirando Buenos Aires, piso 25, 26, con un viento que ahora ya no hay, y dijiste... Y fue textual, me lo acuerdo. Todo esto es de ustedes, Tito y Cepillo. Dios no tiene nada malo para darles. Y después bajamos y nos fuimos a casa llenos de barro, con la cabeza como dos tambores. Durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos Tito y Cepillo. Durante algunos días le contamos a nuestros amigos esa noche que parecía un cuento. Siempre supe que vos no te ibas a acordar más de esto, que no te acordaste nunca. Por eso no está mal que tantos años después te lleguen estas incoherencias a la memoria, porque para mí, Hugo, Buenos Aires se puede resumir en esa noche. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido pasó ahí. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos decía en Mercedes que el mundo era maravilloso y vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un abrazo. Y mandé enviar, sin saber si un mensaje tan largo podía llegar del otro lado, y pasó una semana. Y Hugo me contestó un mail. ¿A la semana? A la semana, un mail increíble desde Cuernavaca, México. Para empezar me decía, tú no eras Tito, tú eras Cepillo. Lo primero que me dijo, se acordaba de todo, y después me contó que aquella noche, que yo siempre creí invisible en su memoria, también había sido importante para él. Yo le pedí que por WhatsApp, Hugo, lea, tan cortito, fue tan hermoso, ese pequeño mensaje por mail que me mandó una semana después. Si lo tienen, cerramos con eso. Porque me mostraron claramente que ustedes empezaban, que recién comenzaban, no que regresaban, no que volvían. Me recordaron cosas como, por ejemplo, que se podía hablar con gente. Yo estaba en mis peores momentos en ese entonces, ¿no? Había vuelto a Buenos Aires después de vivir 10 años en New York y estaba muy ilusionado con el regreso, ¿sabes? Pero me encontré con mis compatriotas, los argentinos, estupidizados. No se podía hablar. Muchos de ellos me preguntaban cosas estúpidas, como que si había más tráfico en New York que en la 9 de julio. Otros me pedían dinero porque pensaban que era millonario. Me fue muy duro el regreso. Esa noche fue terrible, sobre todo en el desenlace. Cuando ustedes se fueron, mis lágrimas llegaron hasta la planta baja, digamos, y el agua invadió los pasillos y se deslizó por el hueco de los ascensores 25 pisos para abajo. Yo me desmayé en el piso, mi borrachera era gigante, ¿no? Fue suficiente para mí. Una semana después, regresé a Estados Unidos para siempre. Gracias a ustedes. Por culpa de ustedes, en realidad. El espacio y el tiempo de esa noche siempre será infinito. Ese era Hugo. Me dieron ganas de llorar. Te arruinó. No puedo creer que ¿Por te qué haya él se volvió a Estados Unidos a raíz de esa noche? Nos contó mucho tiempo después. Él volvió recién a la Argentina en 2018. Andrés se enteró
la producción de la radio se enteró. Pará. Atento los productores asociados de Cassiari, porque esto puede dar otra película tranquilamente. Lo que pasa es que siempre tengo que hacer de Andrés, por lo que veo. Yo no me acuerdo nada de lo que... A mí me encanta que no te acuerdes, que tengas esa memoria volátil. Me quiero morir. Porque tenés muchos programas buenos dentro de la radio. Y no me acuerdo. Y este fue simple, él volvió y vos me dijiste fuera del aire, ¿podemos hacer que se vean por primera vez al aire? Y le digo, sí, obvio, ¿cómo no vamos? Cuando contaste esto. Claro. Yo lo conté la semana anterior, sabíamos que él venía, y la semana siguiente... Ah, vos lo ibas a ver. Y yo él te estaba dije... guardadito en... Jimena lo guardó por ahí, yo estaba haciendo el programa, sabía que iba a venir, o sea, no fue una sorpresa. Pero no lo veías hace Pero cuánto. Lo vimos solamente esa vez. ¡No! Solamente esa vez. El abrazo que nos pegamos fue el segundo abrazo después de la borrachera de él. No te puedo creer. Claro, habían pasado 30 años. A nosotros nos cambió literalmente la vida haberlo conocido a los 19. De verdad nos mostró que había un mundo posible, fue como un mentor invisible. Lo que nunca jamás hubiéramos imaginado es que para él esa noche fue importante. Se dio cuenta de que ya no era joven, que en Argentina solamente se podía ser joven, eso me contó. En Argentina podés ser como estos dos. En Argentina lo único que podés tener es esperanza. Pero yo tengo 40 y pico. No tengo a nadie con quien charlar así. Claro. Y tomó la decisión de irse. No. Y se fue a la semana. Nunca más hablamos hasta esa vez que nos encontramos en ese mensaje de web, que fue en el 2007. Después seguimos hablando por WhatsApp, pero él nunca volvía. Ni iba a Barcelona, ni yo a México, ni él a Buenos Aires. Y un día del 2018 volvió. Una semanita para visitar amigos, a Lalo Mir, a Fito, tenía un grupito de amigos que no veía. De la Bohemia, claro. Tomó la decisión de venir, estuvo en la radio y esa misma noche estuvimos en Siranush con Chiri contando el cuento. Espectacular. Y me acordé el viernes por esta cuestión de Federico y de Julieta, de alguien que se ve una sola vez, pero les cambia la vida a los dos y no lo saben nunca más hasta mucho tiempo después. Se murió, ¿no? ¿O no? Hugo, no. Le pregunté, ¿me mataste, Harry? ¿Estaba seguro que sí? Le pregunté a Harry, ¿murió? Me dijo, Pero sí. si antes habló en pasado de él, ¿estaba seguro que sí? No, hablo en Cuando pasado. decís, esta fue la última vez que hablamos, digo, bueno, listo, ya Harry, está. ¿me mataste? No. Es la última vez que hablamos. A mí lo que me gusta a vos no, a él lo mató. ¿Pero dónde está? ¿Está en Nueva York? Vive en Ciudad de México y la última vez que lo vi no fue hace tanto en un asado en la casa de Lalo. Bien. Esa vez que vino. ¿Pero qué te pareció? A mí, primero me encantó y segundo me quedé con lo que dijo él, que tanto ese encuentro que tuvieron o ese abrazo en la radio pueden generar espacios infinitos, dice él. Pequeños momentos pueden generar espacios. Me encanta. Porque no termina nunca y es verdad. Es muy linda la metáfora que usa. Es muy linda porque es algo que pasa en un segundo, pero que no termina. Sí. Que no termina. A mí me mató Sigue. eso que dijiste vos, me parece hermoso, espectacular, porque él dice que lloró, que caían por los ascensores poéticos. Además, un mensaje de WhatsApp, no hizo un texto para que queden los cuentos de Cassiari y los shows. Te mandó un mensaje de WhatsApp. Imagínate cómo le baja el precio si arranca diciendo, disculpa Hernán, te escribo y te mando audio porque estoy manejando ahora. No puedo. Perdón. Ya sé que te molesta, pero es más fácil así. Y después te dice todo lo otro. Ese texto fue una respuesta de mail que él después que leyó. yo le pedí Obvio, y le mandó por WhatsApp. Lo que te digo es, lo que vos dijiste a mí, Mato, que es, claro, se dio cuenta, y eso pasa mucho, él se fue a vivir afuera, volvió con toda la ilusión, y se dio cuenta que ese Hugo que él quería recuperar ya no estaba. A mí me eso le pasó. Eso pasa una bocha cuando Y eso pasa mucho. Ay, sí. Tengo un amigo que se En lo está por ir a vivir cotidiano. afuera, y pasa eso, vos no sabés cuándo volvés, y que quién sos, ya no sos el mismo. Expliquémosle cosas a Pancho. Sí. Pancho, te vas a vivir a Barcelona. ¿Lo incorporo? No sé si Incorporar, como que no. Trae un micrófono, lo voy a incorporar a Pancho. Pancho es el profesor de tenis de Andrés Kuznetsov. Pará, 3 clases. 3 clases. Bueno, pero es profesor de tenis, no está mal. Y sin viajar. Y sin viajar en algunas cosas cotidianas también sucede, qué sé yo tengo recuerdo, por ejemplo, de un bar donde estábamos siempre todo y pasa el tiempo y volvés a ese lugar y ya no sos el mismo, ni es el otro, y ya te das cuenta que no es tu lugar. Pero él volvió a la Argentina esperando encontrar algo y al conocerlo a Chiri Hernán se dio cuenta que esa aventura que hizo borracho, todo se